Hola, pues estupendo. Muchas gracias de nuevo. Y como siempre, muchas gracias a todos los que tenéis a bien compartir con estas 2 horas y media de vuestro tiempo para hacer un mejor plan hidrológico de la cuenca. Así que, con ese agradecimiento, pues deciros ya que estamos en el taller número 9. Estamos ya cerrando esta especie de maratón que nos impusimos para presentar el plan hidrológico de la cuenca del Ebro y hacer discusiones de calidad sobre lo que ahí hemos reflejado. Siempre hemos dicho que es un plan importante que adquiere cambios algunos, motivados por los propios estudios de disponibilidad de recursos y de calidad que se hace en la Confederación, y otros cambios que vienen dados por la propia evolución y el marco que tenemos y hacia dónde va esta sociedad, que entendemos que va cambiando sus necesidades, y la planificación, como no puede ser de otra manera, se tiene que adaptar también a esos cambios. Y eso es lo que pues sometemos a consideración en esta consulta pública de este plan, para que todos aquellos que lo consideréis, pues nos hagáis aportaciones, tanto individuales, tanto como vuestras organizaciones, y luego en este taller, que es donde hacemos una visión general de esa percepción que hay sobre lo que hemos puesto en el plan. Hoy, advertir, como siempre, que la sesión está siendo grabada, se pondrá en la página web esta primera parte de presentaciones y la tercera parte de puesta en común. La parte intermedia de talleres, digamos, que vais a hacer para recoger ideas, esa no se graba y es totalmente privada para vosotros, para que os expreséis con total libertad. Hoy el tema que nos ocupa, pues yo creo que se puede decir, el tema más importante del plan hidrológico, que son los aspectos normativos del plan. En la tradición de la planificación española, los documentos técnicos van acompañados de una normativa en la cual se recogen los aspectos clave e importantes, que van a ir publicados mediante Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, son normas de obligado cumplimiento, y que suponen condicionantes muy importantes para la gestión del agua de los próximos, en este caso, 6 años, horizonte 2022-2027. Y hoy os queremos hablar de esa normativa para ver qué os parece la orientación que ha tenido. En la presentación de hoy, pues hablaré primero yo, luego mi compañera de la oficina, Teresa Carceller, se centrará en los aspectos más de utilización del dominio público hidráulico. Y bueno, ya con ello pues espero que ya, además de que habéis tenido la presentación, pues ya tengáis un panorama completo para ir al taller y poder dar vuestras aportaciones. Bueno, sin más, voy a pasar a compartir mi presentación, que creo que la estaréis viendo ahora mismo. Entonces, motivación del taller, y el título ya lo veis: medidas de mejora y agilidad de la gestión en la normativa del plan hidrológico, la parte que inicio yo. Y entonces, en primer lugar, dar 2 claves de la normativa del plan. Decir que esta normativa se ha hecho un esfuerzo importantísimo en la simplificación respecto a la que había antes. Simplemente comentaros que la normativa anterior pues tenía del orden de 71 artículos. Esta normativa tiene 53. El número de páginas de lo que es el texto articulado, la anterior tenía 60 páginas de BOE, y esta normativa, en esta propuesta que presentamos a consulta, puede tener el orden de 25 artículos, de 25 páginas. Es decir, se ha hecho un esfuerzo de simplificación tremendo para dejar todo aquello que es esencial que esté, y todo lo que ya pues estaba superado o se podía decir de una forma más simplificada, recogerlo de esa manera. Más simplificación, más claridad, más sencillez, todo ya acompañado por las directrices que se nos dieron desde el Ministerio de Transición Ecológica, en la cual se nos pedía que regulásemos en la normativa de cada plan aquello que era exclusivo y concreto de cada demarcación, y que no intentásemos regular cuestiones de tipo general, que son más propias de una regulación de tipo nacional que de tipo de cuenca. En este sentido, se hizo un esfuerzo tremendo, y el resultado es un texto pues más sencillo, más claro, más coherente. Y aquí sí que quiero destacar el papel que ha realizado una técnica de la Oficina de Planificación, que estuvo en alguno de los talleres primeros hablando precisamente de la normativa, que es Inés Torralba, que hubiera sido hoy la gran protagonista, puesto que ella se encargó de todo el trabajo de coordinación de este documento, haciendo un trabajo muy brillante, intentando recoger en el documento las inquietudes que había de los distintos departamentos de la Confederación y las instrucciones que se nos daban desde el Ministerio de Transición Ecológica. Y bueno, por desgracia, ahora está desempeñando su alta calidad profesional en
en el gobierno autónomo de Aragón y por lo tanto pues no puede estar en esta presentación de la que hubiera sido ya protagonista y Teresa y yo intentaremos estar a la altura. ¿Verdad, Teresa? Haremos lo que podamos. Bueno, perdonad me he alejado del objeto de la cuestión. Otra idea muy importante de esta normativa, a nuestro modo de ver, es que estamos en una normativa de carácter más restrictivo respecto a los usos del agua de la cuenca de lo que era la anterior. Estamos en un panorama con mayor preocupación hacia los horizontes del cambio climático. Hay un panorama de preocupación ante determinados tipos de contaminación, como puede ser la difusa en la cuenca del Ebro. Estamos en un panorama de preocupación por ese buen estado que no logramos alcanzar en nuestras masas de agua y hay que adoptar medidas. Y bueno, pues con este panorama, pues al final el resultado es tener más cautela de cara a orientar los usos de agua futuros que se den en la cuenca del Ebro. Bueno, en la normativa de los 53 artículos, la estructura general es la que tenéis aquí. Obviamente, hacer una exposición de la normativa es complicado. Primero porque si nos dedicamos a repasar artículo a artículo, pues sería demasiado aburrido y al final pues conseguiríamos que no centrásemos la atención en lo que consideramos importante. Por lo tanto, en esta exposición vamos a pasar a hablar de lo que nos parece los apartados que de verdad tienen una mayor importancia de cara a esa dirección nueva que ha adoptado la normativa. Lo que se mantiene igual o similar o es poco trascendente no lo vamos a saltar, según nuestro punto de vista. Si alguno opina lo contrario, luego en el debate lo podrá aportar. Pero bueno, los cambios de orientación más importantes son los que queremos destacar. Y estos cambios de orientación son los que tenéis aquí señalados en rojo: el régimen de caudales ecológicos, la asignación y reserva de recursos, el control del dominio público hidráulico, la utilización del dominio público hidráulico, medidas de protección y un poquito de régimen económico y financiero. Algunas ideas las hemos dicho en talleres anteriores, pero por su importancia alguna la vamos a destacar por tener un mapa general de esos nuevos condicionantes de esta normativa o esas novedades, aunque luego en las preguntas intentaremos centrarlas en temas más globales para daros cabida que deis cada uno vuestra opinión según vuestros criterios y valoraciones de lo que aquí se cuente y lo que está recogido en la normativa. Yo os explicaré los 3 primeros puntos y el último punto, y Teresa se centrará sobre todo en la utilización del dominio público y las medidas de protección del Estado. Bueno, pues hecha esta introducción, vamos directamente al grano y aquí tenemos los caudales ecológicos de los cuales ya os hemos hablado en el taller correspondiente, pero sí que a efectos de la normativa, lo que sí que quiero destacar es que fijaros en esta paginita que está aquí en vuestra pantalla a la derecha, como la parte de caudales ecológicos es exclusivamente, no llega ni a una cara de la normativa. Esto responde a la instrucción que se nos dio desde el Ministerio de Transición Ecológica de que en la normativa de los planes de cuenca nos ciñésemos a poner exclusivamente los valores, digamos, del régimen de caudales ecológicos en nuestras masas de agua y que no quisiésemos regular mucho más de eso, que la regulación de cumplimiento o condiciones de tipo general, que esa iba a ser regulada por la normativa de tipo general que iba a desarrollar el Ministerio de Transición Ecológica, el compromiso que tiene de hacer un reglamento del dominio público hidráulico, que lo quiere plantear, y modificación creo que de la ley de aguas, que lo quiere plantear de cara a... De ley de aguas creo que no. En la modificación del reglamento, que creo que tiene un plazo breve, porque además está puesto como ítem de los fondos de recuperación, con lo cual esas condiciones de cumplimiento de tipo general no son objeto de debate. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Es decir, que aquí lo que vamos a hacer es proponer los números y eso es lo que hacemos en los anejos correspondientes. No vamos a entrar en detalle, ya entramos en su taller, pero simplemente que tengáis claro que en esos anejos vamos masa de agua, dando los regímenes de caudales ecológicos mínimos en el orden de 680 masas de agua, que son todas las masas de agua de tipo río de la cuenca. También se establecen caudales ecológicos en régimen de sequías, en aquellas masas que no son afectadas o relacionadas con Red Natura. E incluso en el plan establecemos 11 masas de agua, ponemos un caudal generador, tasa de cambio y el régimen de caudales máximos. En el futuro ya sabéis que nos hemos comprometido a terminar estos caudales máximos generados y tasa de cambio en todas las masas de agua reguladas, pero eso es trabajo para el siguiente ciclo. Bueno, esta parte ya no voy a presentar nada más, simplemente estas ideas que os he expresado hasta ahora. Bien, respecto a la asignación y reserva de recursos, hay que decir que este es un aspecto central de los planes, lo ha sido siempre.
decir qué recursos tenemos y aquí los estamos asignando. Lo hemos hecho en todos los planes y en este plan lo volvemos a hacer adaptándolo a los nuevos cálculos y a los formatos que se nos exigen desde el Ministerio. En definitiva, como veis, voy directamente a la asignación y reserva de recursos. Ahí tenemos para cada unidad de demanda la asignación prevista para el horizonte 2027 en función de la población prevista y su dotación correspondiente. Es lo mismo para el uso agrario, en función de las hectáreas del regadío que dispone cada unidad de demanda en el catastro de 2019 y con la dotación objetivo del plan. Estos son los resultados que tenéis puestos en esta tabla y que están en el plan. Y luego hay un aspecto novedoso de este plan que viene también debido a instrucciones que se nos dieron desde el Ministerio, que era establecer reservas de recursos para aquellas zonas de interés nacional, es decir, en las cuales el Estado tenía una participación importante por ser de interés general y que por el momento no tienen concesión al uso, aunque tienen un derecho que viene de las normas que desarrollaron sobre las que se desarrolló estas zonas regables y abastecimientos. Entonces, estas zonas hemos tenido que asignar un volumen máximo anual de reserva de recursos en base a sus hectáreas o población y sus dotaciones correspondientes y en el caso de situación actual y si hubiera alguna ampliación prevista, como ocurre en el caso de Riegos del Aragón y un PBEA que queda pendiente de realizar, pues se ha recogido en esta tabla. Hay que decir que esta tabla, a los que se ven reflejados en ella, pues tiene mucha importancia, ya nos consta, puesto que nos lo estáis comentando, puesto que estamos reflejando en un documento normativo una cifra que hace reflejo a el recurso, digamos, que podría tener asignado para esos usos y además tienen un pie de una llamada en la cual decimos que eso se ha hecho en base a dotaciones objetivo, pero que en el futuro esas dotaciones hay que revisarlas para actualizarlas a la nueva situación de los sistemas y a los nuevos desarrollos que tienen y previsiones y ajustarlo también a su realidad, con lo cual ahí hemos establecido un condicionante a futuro que también es importante y es importante que se valore como tal. En esta asignación reflejamos las obras de regulación, las 5 obras de regulación que hemos dicho que mantenemos y por las que apuesta este plan, asignando los usos a los que irán asignadas. Esto viene un poco de herencia del plan anterior. La novedad es que son 5 y no son más como ocurría en el plan anterior. Y luego además, al final, hay también un artículo, un apartado en el cual se dice que se establece una reserva a nombre del Estado por un volumen de 4,99 hectómetros cúbicos anuales para autorizar temporalmente en caso de emergencia de suministro para abastecimiento al Cantábrico Occidental. Entonces, esto también es un último elemento de reserva que es importante tener en cuenta y que está recogido en el plan por si acaso es necesario en caso de esa emergencia, para fundamentalmente abastecimiento a la autovía de Santander, de Cantabria. Está relacionado, como podéis imaginar, con el bitrasvase que actualmente hay en aplicación. Pasamos ahora al otro punto, que es el control del dominio público hidráulico. Es un punto en el cual está siendo bastante polémico, ya su anuncio, este artículo 21 y el 22. Está habiendo pues, algunos sectores que creen que es excesivamente limitante. ¿Qué nos dice el artículo 21 que hace referencia a las plantaciones en zona de policía? Bueno, pues aquí en realidad es un apoyo a los sotos, las plantaciones naturales y al arbolado de carácter forestal, veamos fundamentalmente las choperas que tenemos en nuestros cauces, y en nuestras zonas de policía. En todo este artículo se mantiene un apoyo por estas choperas, las que hay actualmente existentes, e incluso se establecen limitaciones a otro tipo de actuaciones agrícolas que no son choperas. Esto lo podéis ver en el artículo 21.1, donde se dice que en la zona de policía, que es de la que estamos hablando, se promoverá el desarrollo de sotos y plantaciones de arbolado de carácter forestal que actúen como filtros verdes. Esto es una cuestión que ha sido siempre reivindicada desde muchos sectores, que era el apoyo a este tipo de plantaciones como filtros verdes y también pues incluso para estabilización de cauces de cara a posibles avenidas, inundaciones, y entonces eso se ha reflejado aquí de esta manera. Fijaros el punto 3, que habla de que no se permitirán nuevas plantaciones de frutales intensivos u horticultura que conlleven instalaciones de infraestructuras como mallas antigranizo, espalderas o invernaderos en zonas de flujo preferente dentro de la zona de policía. No es toda la zona de policía, es la zona de flujo preferente.
ya sabéis, altura por velocidad que sea igual a 1, es decir, que hay una corriente un poco activa que dé peligro, y ahí es donde se establece que estas condiciones tan restrictivas para nuevas plantaciones frutales intensivos y hortícolas. También por destacar tenemos el artículo 22, donde ya pasamos a hablar de las plantaciones de arbolado y otros cultivos en dominio público hidráulico, y en la zona más próxima a los cauces activos. Ya sabéis que es pues, la zona que en principio pues, se inunda del orden de pues, como 3 a 10, una vez en 3 y 10 años, depende del río, depende de la circunstancia, pero por daros un orden de magnitud. Estas zonas ya están delimitadas en muchos ríos o estimadas a partir de los estudios que se han hecho para la cartografía de zonas inundables, es decir, que ya sabemos qué zonas son y están puestos en nuestra página web. Ahí se dice que nos dan plantaciones de arbolado y otros cultivos que supongan pérdida de naturalidad del dominio público hidráulico, o sea, una obstrucción al desagüe. Es decir, ya estamos poniendo limitaciones a esas plantaciones de arbolado y otros cultivos que vayan haciendo una pérdida de naturalidad. Se considera, fijaros abajo, una pérdida de naturalidad del dominio público hidráulico la transformación de choperas en otro tipo de cultivos o plantaciones agrícolas. Es decir, que se entiende que en una chopera, un cambio de chopera a otro tipo de cultivo es pérdida de naturalidad, por lo tanto esto es un apoyo, digamos, a esos cultivos de choperas que tenemos actualmente en la cuenca. Por destacar, fijaros el punto 3, que termina diciendo se fomentará la transformación de cultivos y plantaciones agrícolas a plantaciones de choperas o de sotos, dentro del dominio público hidráulico cartográfico, o sea, otro apoyo a ese tipo de plantaciones. Lo que dice el punto 4, no se admiten nuevas plantaciones de árboles frutales ni de viñedos sobre parcelas de cultivos agrícolas anuales de alfalfa o choperas y el mantenimiento de las actuales. Entonces aquí pues nuevamente se nos está diciendo de no transformar las superficies que tenemos de alfalfa, choperas, en árboles frutales o de viñedos. Y luego además establecer unas condiciones determinadas para las modificaciones de plantaciones, que bueno, pues ahí están establecidas. Y luego, por último, la condición 7, quería parar ahí, destacar, ya lo hicimos en talleres anteriores, la medida de que con carácter general y salvo autorización expresa no se podrán realizar labores de abonado en las plantaciones que están en el dominio público hidráulico. Limitar el abonado o prohibirlo es para la agricultura, pues tiene un efecto muy importante en su viabilidad, y aquí se establece con carácter general esa prohibición en aras a la mejora de los ríos que están relacionados con este dominio público hidráulico. Entonces, para evitar esa contaminación que provoca ese abonado, se ha establecido esa medida con carácter general, que también está teniendo pues, protestas de los sectores afectados. Bien, en este punto también de control del dominio público se hace referencia a las declaraciones responsables. Simplemente voy a destacar que lo importante de este plan es que la declaración responsable se mantiene, a pesar de esas indicaciones de no poner cosas de tipo general que parecía que en algún momento amenazaba esta figura, que está funcionando en la cuenca y funcionando muy bien y dando mucha agilidad a las actuaciones, pequeñas actuaciones que se hacen en nuestros cauces, en nuestros ríos. Bueno, pues hemos conseguido mantenerlo, incluso se ha ampliado en algún caso más, lo cual pues creo que es importante y digno de mención, puesto que esta figura, desde luego, es una figura para facilitar esa agilidad que es de primer orden. Respecto a la utilización del dominio público, que es un poco el tema que va a desarrollar Teresa, simplemente voy a destacar aspectos de cambio, como puede ser el tema de los retornos de riego. Es decir, que en la normativa anterior sobre los retornos de riego había un montón, bastantes artículos, bastantes consideraciones, y en este plan simplemente se ha recogido esta consideración donde se habla de los retornos y que se dice que de cara a las concesiones de agua que se puedan solicitar sobre zonas que sean retornos, pues ha de quedar claro que esa concesión no genera servidumbre sobre los que producen los retornos. De manera que se aprovecha de retornos y la actividad de la que se beneficia cambia, se modifica. Pensar un regadío tradicional que se moderniza y deja de emitir retornos, pues los concesionarios de esos retornos pues no podrán obligar a ninguna servidumbre sobre los que ejercen la actividad de la que ellos se benefician. Bueno, pues esto se mantiene porque de cara a otorgar derechos a nuevos usos, pues es importante que quede clara esa idea. De modernización, ya lo comentamos en su momento, se condicionan las ayudas públicas de modernización y mejora a la modificación de las características de la concesión para adaptarla a la eficiencia. Es importante. El plan anterior ya apuntaba algo en esta línea, entonces se ha mantenido y reformulado. Y luego, como novedad,
en los plazos concesionales en el plan anterior se ponía con carácter general un plazo máximo de 40 años, en este caso se ha rebajado a 25 años, por supuesto, teniendo en cuenta que si la viabilidad de las inversiones requiere más, pues se puede, y justificándolo, pues se puede considerar. Usos recreativos, pues se habla de los planes de usos que promuevan las administraciones públicas relacionados, por supuesto, con el dominio público hidráulico y la zona de policía, que es en lo que la normativa podemos hacer referencia. Pues bueno, esos planes que están existiendo, que van apareciendo y que es importante para el desarrollo de los territorios, lo que sí se deja claro como condición es que la administración hidráulica pues tendrá que establecer sus necesidades especiales de protección del estado de masas de agua, normas de gestión que pueda establecer la administración hidráulica en base a sus competencias. Entonces, bueno, pues se quiere dejar claro que nosotros queremos decir en este tipo de planes siempre respecto a lo que es nuestra competencia. Por último, con lo que termino yo ya, y me voy al último punto para simplemente destacar el régimen económico-financiero de la utilización del dominio público. Aquí el plan anterior recogía una clasificación de unidades de demanda según criterios de necesidades de revitalización de cara a la aplicación del principio de recuperación de costes que establece la Directiva Marco del Agua. La novedad de esta normativa es que no se establece en la normativa esa clasificación y únicamente se admite una excepción a la aplicación del principio de recuperación de costes, que es el caso de Guadalupe Medio Bajo, que se basa en el desmantelamiento de la central térmica de Andorra y el impacto que ha tenido en el territorio. Es decir, un caso concreto, una unidad de demanda, ya la avisaré, ese Guadalupe Medio Bajo, pero ya no hay una normativa, ningún criterio ni clasificación general, porque no se ha querido dar la sensación de que hay un criterio bastante amplio de excepcionalidad de recuperación de costes, sino que es una cosa muy puntual y extraordinaria, como es el caso que os comento. Bueno, con esto he terminado ya y ahora doy paso a Teresa para que ya os explique esos importantísimos aspectos de la utilización del dominio público con las condicionantes que establece esta nueva normativa, que ya os anticipo que son novedades en algún caso muy importantes. Bueno, muchas gracias. Teresa, es tu momento. Paz. Bueno, pues como decía, y no me oíais, voy a incidir en determinadas otras cuestiones de la normativa y he recogido en la presentación simplemente pues, que en este plan hemos hecho el nuevo diagnóstico conforme a la nueva guía de definición del estado y simplemente resalto que en cuanto al estado cuantitativo de las masas de agua subterránea, pues el índice de explotación en 17 masas nos sale alto. Y en cuanto al estado cualitativo, a la calidad, pues el test de análisis de empeoramiento de lo que son las captaciones para abastecimiento urbano, pues nos hace definir 5 masas más simplemente por este test. ¿Esto por qué lo resalto? Porque estos números globales son nuestro punto de partida tanto para el programa de medidas como para la aplicación de la gobernanza de la normativa. Y veréis que tiene reflejo o trascendencia en determinadas cuestiones de la propuesta de normativa de este plan. No entro en ello porque, bueno, daría para una sola jornada. Entonces, bueno, pues el establecimiento de la calidad se hace en función de unos valores umbral que están recogidos en la normativa. Y en cuanto a las zonas de captación de agua para abastecimiento, pues como he resaltado, es muy importante por la trascendencia que tiene también en el estado de las masas de agua obtenido. En una captación de agua superficial, pues hay que proteger la masa de agua aguas arriba, pero claro, en una masa de agua, en una captación subterránea, la cosa no es tan inmediata o evidente y entonces la figura de los perímetros de protección por su complejidad no ha dado resultado. Entonces mantenemos la figura de las zonas de salvaguarda que ya se proponía en los ciclos anteriores, pero establecemos unos radios en función del número de habitantes, que creemos que es un criterio más intuitivo. Lo que pongo abajo en aspectos a considerar son, bueno, pues cuestiones que yo misma me pregunto y que sometí, bueno, pues a un foro específico en un congreso de subterráneas, pues a debate para que nos hicieran aportaciones desde ese colectivo experto, digamos. Habrá que ver también qué trascendencia tiene la aplicación de la Directiva de Potables en cuanto a la definición del riesgo de la zona de captación, tanto en superficiales como en subterráneas.
En el artículo 24 de utilización del dominio público hidráulico, pues por primera vez en el punto 1 se blinda toda una subcuenca, tanto para nuevos aprovechamientos superficiales como subterráneos. Entonces, la subcuenca viene en el apéndice 12.1 y se corresponde con la cuenca de las aguas vivas, el Lopín y el Ginel. Es porque, bueno, pues de los balances se ve que con recursos propios pues es imposible continuar dando aprovechamientos. Entonces, esto es una medida valiente, es la primera vez que se hace, con un porcentaje de recursos comprometido menor que en otras cuencas que se ha hecho ya esto, y es una propuesta que prepara, pues, digamos, la línea de actuación futura que iremos viendo si hay que aplicarla en función de lo que vayamos observando. Mantenemos en esta propuesta de normativa en este ciclo la exigencia de un almacenamiento, de una regulación interna a todos los aprovechamientos nuevos para que puedan funcionar sin empeorar pues, el cumplimiento, por ejemplo, de los caudales ecológicos o los nuevos retos que se deriven de la evolución del cambio climático. Y de los nuevos balances salen una exigencia de mayor número de días para esta regulación interna, y lo que hacemos en esta propuesta de normativa es ampliar la misma exigencia a los pozos que se construyen en los aluviales que están conectados con estas masas de agua superficial asociadas. Entonces, bueno, aquí también me hago una serie de preguntas. En el plan anterior se establecían unas bandas de una determinada anchura en función en algunos aluviales, y ahora la propuesta sería extenderlo a todos. Habría que ver, bueno, pues si es a todo el afloramiento del aluvial o a unas bandas. Esto se recoge en la normativa y es un mapa que facilita la consulta, y vemos cómo en una amplia zona de la margen derecha pues tenemos una regulación exigida de 70 días, tanto para las captaciones de agua superficial como para las captaciones de agua subterránea en aluviales asociados. Esto tiene una trascendencia económica clara. Entonces, bueno, pues esto es necesario y esta es la propuesta. En cuanto a aprovechamiento de las aguas subterráneas, en el artículo 25 se mantiene más o menos la misma línea del plan anterior. Se permite pedir información hidrogeológica que nos permita mejorar el conocimiento, por ejemplo, sobre su efecto sobre los caudales ecológicos fijados o sobre cualquier otra condición. Y en el punto 2 lo que hacemos son una serie de recomendaciones constructivas para los pozos que van en línea de la protección del acuífero y también de la propia captación, de la mejor construcción de la propia captación. Hacen referencia a sellos sanitarios, a cierres de surgencia. En el caso particular de las masas de agua subterránea que están en mal estado por nitratos, se establece que para las captaciones de consumo humano se realice un sello sanitario, una cementación de toda la zona no saturada, precisamente para no tener el efecto de empeoramiento del estado por la evolución en incremento de nitratos en estas captaciones. Se recoge la aplicación de la orden de contadores, tanto la exigencia de tubería piezométrica como dispositivos de contadores para leer los volúmenes extraídos. Se establece para la protección especial en los manantiales que un nuevo pozo que se haga tiene que tener una distancia mínima de 500 metros. Esto ampliamos la distancia genérica de 100 metros a 500 metros para todos los manantiales. También establecemos que no se conecten acuíferos para preservar, bueno, pues los problemas que hemos visto por la no exigencia de esta norma, y una piezometría mínima, por ejemplo, para que garanticemos la no afección entre captaciones o para la no afección a ecosistemas terrestres o fluviales asociados que como sabéis, en las guías de estado se tienen en cuenta en los diferentes test. Se exige que las captaciones que dejen de utilizarse en los aprovechamientos, los pozos, tendrán que clausurarse y sellarse adecuadamente, si bien no se describe en esta normativa. Y se deja la puerta abierta a que puedan ser puntos de la red piezométrico si interesa.
Y luego también, bueno, pues el tema de la modificación de características esenciales de un aprovechamiento que da lugar a considerarse como concesión un aprovechamiento, por ejemplo, de aguas privadas. Estas son las masas que tienen contaminación por nitratos y se exigiría el sellado. En cuanto a las concesiones de abastecimiento, que como digo, pues se incide en ellas, se habla de que se promoverá pues, que se utilicen aguas que no requieran potabilización, por ejemplo, pues para parques y jardines, para riegos de parques y jardines. Pongo como ejemplo, bueno, pues el Ayuntamiento de Zaragoza es un ejemplo que nos ha solicitado concesiones para este fin. Sería promover una mayor ampliación de este uso. Y también, esto ya estaba en el anterior plan, se reservan una serie de zonas para abastecimiento preferente de población. Son zonas de masas de agua subterránea que no tienen presión ni casi uso y podrían ser objeto de sustitución de captaciones en la zona, en la zona central, o sea, por problemas de abastecimientos, por ejemplo, por nitratos. Bueno, en esto no voy a entrar porque ya lo ha explicado Miguel, nos hemos pisado un poco. Hablo simplemente del artículo 44 en cuanto a las instalaciones ganaderas, que también, bueno, pues es otro de los problemas con los nitratos y su efecto sobre el estado de las masas superficiales y subterráneas. Y entonces, pues se recoge que no se autorizarán explotaciones ganaderas en la zona de policía de cauces. Es donde nosotros podemos legislar. Ni tampoco que se documenten parcelas de dominio público hidráulico para para el trámite de lo que es la autorización. También en relación con la protección del estado cualitativo de las masas, recoge la normativa pues, unos umbrales máximos de excedentes de nitrógeno por hectárea y año. Estos luego tendrán que ser considerados por las comunidades autónomas en la revisión de los programas de actuación en las zonas vulnerables definidas por ellas. Entonces, estos excedentes máximos de nitratos han sido considerados en lo que es el diagnóstico y la definición de los objetivos de Estado, que es un programa que se llama Patrical y que hemos utilizado en este nuevo plan. Entonces, para obtener estas mejoras de las masas, se tienen que dar estas reducciones de exceso por nitrato. Entonces, cuestiones a considerar, pues cómo controlar este cumplimiento del exceso de nitratos o cómo se integran luego en estos programas de actuación de las comunidades autónomas. Evidentemente, todas las autoridades competentes tenemos que alinearnos para atajar este problema. En cuanto al estado cuantitativo, las medidas de protección que están en relación con la utilización, no cabe duda, pues bueno, como ya he dicho, los índices de explotación en determinadas masas salen elevados y bueno, se resguarda la baza de que la Junta de Gobierno siempre puede actualizar las consideraciones establecidas en este apartado de la normativa. Esto es para que en el periodo de los 6 años que dura un plan, pues si tenemos otro tipo de información de redes o de otro tipo, pues podamos actuar en consecuencia para la preservación, una mayor restricción o una menor. Entonces, aquí hay una serie de zonas que ya en el anterior plan se restringían las explotaciones en masas de agua subterránea en concreto y se establece, bueno, pues se amplía la zona en la que no se admitirá ningún tipo de incremento de explotación, ninguna captación más. Y en relación con esto, pues también se establece que para determinados manantiales, bueno, esta sería la representación gráfica de esa zonificación. Y luego para determinados manantiales que son significativos del funcionamiento de las masas de agua subterránea, se amplía la distancia esa genérica de 500 metros a 1000 metros o a 700. Y se preserva también los puntos de la red de control de niveles en función de la que analizamos el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea, se preserva con 400 metros
para los puntos de titularidad pública. Bueno, vienen en los apéndices. Aquí vemos el ámbito de estas zonas en las que no se admiten nuevas captaciones, el porqué, la tabla del porqué y la zonificación. Y en el primer punto vemos que esa zona de la masa de agua subterránea, digamos que quedaría embebida en la subcuenca que resulta de una mayor superficie. Pero bueno, de momento en la propuesta están planteadas las dos cosas. En el resto de la zona se blinda esta admisión a trámite de nuevos aprovechamientos hasta el 80% del recurso disponible. Tendremos que informar de esta zonificación, ponerla a disposición pública por ejemplo, desde el Sitebro para facilitar las cosas. Y en aquellas masas en las que el índice de explotación es alto, es mayor de 0,8, pero no las hemos declarado en mal estado cuantitativo, sí que ponemos el acento y para preservar este incremento de extracción y también la saturación o sobreconcentración de captaciones que ya venimos observando, hemos ampliado lo que es la distancia entre captaciones para estas masas, para estas 17 masas, a 500 metros. Bueno, recogemos en la tabla pues cuáles serían y por qué. Aquí hay, bueno, pues una pequeña muestra del listado de manantiales significativos en los que se amplía la distancia de protección a 700 o 1000 metros, pero en total serían 169 manantiales, y los puntos de la red piezométrica con los 400 metros de protección serían 279 puntos. Una vez que esta normativa no sea una propuesta, sino que sea un texto consolidado en virtud de todos los aportes que nos lleguen, pues lo que queremos hacer es una capa similar a la que está publicada con el plan vigente, que facilite la consulta de estos criterios del por qué y dónde están. Entrar con la parcela, por ejemplo, catastral, y ubicarte y saber por qué. Entendemos que esto facilita al ciudadano, pero bueno, esto es una idea nuestra que nos tenéis que retornar si efectivamente facilita o no. Igual que la información del volumen comprometido en cada una de las masas, que eso ya está en el Sitebro, pero tenemos que poner el porcentaje de volumen comprometido respecto a los recursos renovables. Hay temas que no toco, por ejemplo, dotaciones, etcétera, porque no han cambiado mucho respecto al anterior plan, y espero pues no haber olvidado nada importante. No os robo más tiempo, doy paso a Óscar Montouto, que os explicará pues cómo va a funcionar la siguiente parte del taller a aquellos que no hayáis venido a los anteriores, que igual sois pocos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, un martes más, a las caras conocidas que estéis ahí. Es el 9º martes ya y queda un taller más, y bueno, este esfuerzo que estamos haciendo todos es muy de agradecer, y sobre todo, bueno, pues esperamos que por lo menos por parte del equipo dinamizador que pueda tener reflejo y cabida todas las aportaciones que se recogen aquí dentro del análisis para su posible incorporación en el plan. Y sobre todo en un día como hoy, que tiene que ver con normativa, con los cambios que se plantean, y en la que, bueno, pues convendría tener ese retorno y ese feedback por parte del discurso social y usuarios y colectivos afectados incluso por estos cambios, para que podamos recoger hoy aquí por parte de los asistentes todo lo que nos queráis transmitir. Bueno, la dinámica va a ser similar a la de los martes anteriores, supongo que la mayoría la conocéis. Si no, brevemente pues la comentamos. Nos vamos a dividir en grupos reducidos para el debate. Hoy somos menos personas, pero también es bastante enriquecedor el poder reunirnos en una primera parte de la sesión de forma un poco más reducida, para poder intercambiar opiniones y recoger aportaciones de forma multisectorial en cada uno de los grupos, que estará dinamizado por un facilitador, José Luis Justos, por un lado, Pablo Castro, Nerea Monal y yo, que soy Óscar. Y antes de nada, recordar que para aquellas personas que tienen dificultades de conectividad a la hora de poder expresarse verbalmente a través de la plataforma Zoom,
existe en el panel de mandos la opción del chat para todas aquellas personas, como en otras ocasiones hacéis, podáis o bien transmitir vuestras aportaciones o incluso documentarlas con un mayor nivel o complejidad de redacción, como a veces hacéis, para que por parte de los facilitadores podamos incluirlo en la tabla final de aportaciones. Además, recordaros que casi finalizando el taller colgaremos en el chat un enlace para que podáis rellenar un cuestionario de evaluación de satisfacción del taller y que, bueno, pues en la medida que se pueda podamos seguir mejorando en este tipo de procesos. Sin más, paso a compartir la pantalla, donde un poco quiero mostrar lo que nos ha enviado la Confederación para esta ocasión y que tiene que ver con la temática de hoy, con una serie de preguntas que quizás los enunciados son un poco largos, pero vienen a contextualizar el contenido de lo que nos quieren preguntar en relación con algún apartado concreto de la normativa. En la columna de la izquierda se trata un poco del bloque general sobre la normativa que nos quieren hacer referencia y conocer nuestra opinión, y en la parte de objetivos de trabajo para el debate pues aparecen las preguntas con las que, bueno, consideran que necesitarían conocer la opinión. En cualquier caso, ya sabéis que siempre hay un apartado final de otros aspectos de cajón desastre donde se puede recoger cualquier otra cuestión que nos preocupe y que nos haya podido reflejar previamente. En el primer apartado sobre aspectos generales de la normativa, nos preguntan si creemos que ha mejorado esta normativa respecto a la del plan anterior en el esfuerzo realizado para dar mayor claridad y simplificación, que nos han comentado antes. En el segundo bloque, sobre la definición del régimen de caudales ecológicos en su capítulo 3, nos preguntan si nos parece adecuado cómo se ha regulado el tema de caudales ecológicos en la normativa y si no es así, ¿cómo la mejorarías? Recordar que hubo un taller específico de caudales ecológicos allende los tiempos, al principio de todo este proceso, y se trató bastante estas cuestiones, pero bueno, después de haberlo dejado muy claro en la normativa y que la hemos podido refrescar ahora, pues ver un poco cuál es vuestra opinión y si consideráis que se debería mejorar. Un tercer bloque que tiene que ver sobre la asignación y reserva de recursos, que se menciona y se refleja en el capítulo 4 de la norma, y la asignación y reserva de recursos, que es uno de los puntos más importantes de la planificación hidrológica. Nos preguntan si parece que la normativa recoge adecuadamente esta asignación y si se echa algo en falta. En un cuarto bloque sobre el control del dominio público hidráulico, que en sus dos secciones del capítulo 7 nos preguntan en la sección primera, que es donde se recogen condicionantes importantes para las autorizaciones en la zona de policía y del dominio público hidráulico, si os parece que las medidas son claras y adecuadas para resolver los problemas de la demarcación. Un quinto bloque que tiene que ver también con el capítulo 7 del dominio público hidráulico en su sección segunda. Aquí en esta sección se recogen importantes limitaciones para autorizar nuevos usos de agua o ampliación de las existentes, condicionantes para las captaciones de aguas subterráneas, como nos ha comentado Teresa, condicionantes para las modernizaciones del regadío, o límite para las concesiones de 25 años, condiciones a los planes de usos recreativos. Bueno, esta contextualización del contenido que contempla esta sección segunda, nos preguntan si nos parecen claros y adecuados estos artículos o creéis que hay algo que se queda fuera o que debería mejorarse. Un siguiente bloque que tiene que ver sobre la protección del estado de las masas de agua, que se contempla en el capítulo 7 en la sección 3. En esta sección se reflejan medidas de protección, como los umbrales máximos de excedentes de nitrógeno, que es algo que se trató también en anteriores talleres, las limitaciones a nuevas granjas, medidas de protección de aguas subterráneas o condicionantes a los vertidos. Como siempre, si nos parecen claros, adecuados estos artículos o alguna sugerencia de mejora. Un penúltimo apartado con las medidas para la mejora de la agilidad de la administración. Esto es algo que siempre se reclama en todos los talleres, en la celeridad de los expedientes y de los trámites presentados en la administración. Se ha procurado en la normativa dar criterios sencillos de fácil aplicación y se amplían las casuísticas en las que se pueden aplicar las declaraciones responsables. ¿Os parece esto suficiente o creéis que hay otras medidas que se deben aplicar para mejorar la agilidad de los procesos administrativos? Y, como decía antes, un último bloque de cajón desastre, donde si echáis de menos algún aspecto que nos haya planteado en relación con la normativa del plan, pues aquí en este cajón sería el lugar adecuado donde querríamos enfocar todo ello.
Entonces, si os parece, nos dividimos ahora por grupos de debate y a la vuelta compartimos entre todos las aportaciones. Muchas gracias. Vamos a empezar desde el principio. Nosotros no hemos llegado a la última, pero como habrá aportaciones de los otros grupos y la gente que estaba en mi grupo o en algún otro echa de menos algo según avancemos, pues recopilamos y sumamos. Así que sin más me pongo ya con el principio. Empezamos con el A para no liarnos. Nos vamos a ir a por ello. Vale, en este primer aspecto en el que se habla de aspectos generales y si han aportado claridad, simplificación, hemos recogido 4 aspectos, ¿no? Por un lado, que algunas modificaciones se solapan, como en la ley de aguas, en su texto refundido, y que se ha modificado la base de la redacción de los planes hidrológicos a nivel normativo en contenido y forma. Es decir, que ahora mismo hay una cierta inseguridad. Esto mismo se explica con la siguiente, ¿no? Se dice que evidentemente es más restrictivo y eso no queda tan claro sobre las asignaciones y los regadíos. Ahora no aparecen las partes que te tocan en cada caso y eso genera inseguridad. También se ha dicho que sí, evidentemente se ha simplificado y también se ha comentado que ha habido una voluntad de homogeneizar entre las diferentes confederaciones hidrológicas hidrográficas para que sea más o menos equivalente lo que sucede en los diferentes puntos de España y que eso es interesante y respetar los textos normativos de carácter superior que los regulan. Y este último aspecto puede hacer complejo en algunos casos la parte más concreta, ¿no? Y generar cierta inseguridad. Luego esto se ha explicado más en algunos de los otros aspectos donde se ha estado hablando de cómo estas cosas que no están en la normativa, pues sí que están en un anejo y que, bueno, pues que a lo mejor hay que plantearse si esta simplificación y el tener que ir al anejo complica la vida a los usuarios, a los diferentes colectivos de usuarios. Pues sin más, le paso la palabra a Nerea, que comente ella y yo dejo de compartir. Vale. Pues en mi grupo, respecto a este primer punto, se ha dicho que no se duda del esfuerzo realizado, pero que se duda del resultado. Que hay una normativa con referencia a anejos, a apéndices, a mapas, y que por lo tanto se maneja un gran volumen de información, pero que es difícil acceder a esta información. Y se han establecido conceptos no definidos, como las unidades de demanda agraria en algunas zonas, y que cuesta encontrarlo, y que por lo tanto esto dificulta el acceso a la normativa. Que hay redacciones de parte de la normativa que son más deseos y recomendaciones y que por lo tanto falta rigor y precisión en el lenguaje jurídico. Se pide seguridad jurídica más allá de la intención. Que no se sabe cómo se van a hacer cumplir los deseos y que con lo que se ha mostrado en la presentación, que es correcto. Y eso sería por mi parte. Vale, pues sigue Pablo. Vale, Pablo, perfecto. si puedes abrir micro. Sí, ¿me escucháis, verdad? Sí, perfectamente. Vale. En este primer apartado lo que se ha comentado en mi grupo es que, bueno, se ha comentado que la Confederación ha hecho un esfuerzo para simplificar, pero que sigue siendo difícil de entender. Hay aspectos concretos, como es el caso de las reservas históricas, que no se entienden bien los criterios para designar estas reservas. Y en Cataluña, por ejemplo, hay zonas históricas que para la persona que ha hecho esta aportación no parecen estar contempladas. También nos decían que ha mejorado, que se ha simplificado y eso siempre es interesante, y también se ha simplificado la tramitación. En cuanto a declaraciones responsables, habría que facilitar más el proceso. Por ejemplo, que el programa ayuda al usuario a cumplimentar la declaración responsable. También se comentaba que ha habido una evolución de la norma, pero no está claro que sea todo transparente que tiene que ser. Y a veces al simplificar puede ser que se haya llegado a generalizar. Y por último, se comentaba que ha mejorado mucho y se ha intentado simplificar muchos aspectos y se han añadido otros que no estaban tan contemplados. En todo caso, sigue siendo complejo, aunque se aprecia el esfuerzo. Vale, pues si puede continuar Óscar con este primer apartado.
y que luego continúe enlace Óscar el A con el B para ir fluido. Vale. Como estamos ya en las 6:30 y la idea es acabar a las 7, os recordamos que en el chat se va a colgar ahora mismo en breve un enlace al cuestionario de evaluación de satisfacción del taller de hoy, que os pedimos el favor de que lo cumplimentéis antes de marcharos. Bueno, en nuestro grupo ha sido aquí bastante certero un poco y rotundo en las aportaciones en este primer aspecto sobre cuestiones generales de la normativa. Principalmente se contempla que reflejan cambios en perfil ambiental, es un cambio en la normativa en cuanto al perfil ambiental, e integra limitaciones territoriales importantes. Se debe de llevar esas limitaciones a un GIS para poder saber cómo actuar, en cuanto a distancias, superficies, perímetros, etc. En materia de coordinación interadministrativa hay poca cosa dentro de la normativa y es algo que como se comentará más adelante en algún punto, pues en algunos casos va a haber norma de rango superior al plan que incluso lo puede dejar desfasado en breve, entonces incluso antes de que se apruebe en algunos aspectos. Entonces eso pues habrá que tenerlo en cuenta. Considera que la simplificación implica incrementar la rigidez de las reglas, es decir, se simplifica para dar mayor claridad, pero también se aumenta en cuanto a la rigidez en el cumplimiento de las reglas y las normas. Hay un esfuerzo de intentar transmitir claridad en todos los talleres, ¿no? En la norma, entonces eso se refleja bien. También hay un intento positivo de introducir mayor valor ambiental a la normativa, pero quedando abierta aún ciertas incoherencias en lo que puede suceder. Hay veces que se dice una cosa y luego la contraria, y hay ciertas incoherencias que habría que reflejar mejor. Y las modificaciones normativas que se plantean son de difícil cumplimiento y los efectos que van a tener en un ambiente humanizado como es la demarcación, pues va a tener unas consecuencias que puede que no se hayan analizado en este caso, ¿no? Entonces, las consecuencias de aplicación de la normativa pues no se marcan en un análisis concreto y, pues en una situación de cumplimiento puede llevar a una situación a veces incluso un poco socialmente más negativa. Pasando al bloque B, que tiene que ver con la definición del régimen de caudales ecológicos en su capítulo 3, por un lado se plantea que si la Confederación Hidrográfica del Ebro ha reconocido que no puede controlar el uso de aguas subterráneas, en muchos casos difícilmente va a poder regular los caudales ecológicos y si lo hace sería con poca fiabilidad. Por otro lado, no hay una coincidencia real entre la normativa y el texto que se plantea en el plan en relación con caudales. Queda poco ligada la normativa a los componentes del régimen de caudales. No hay casi cambios con el anterior plan, solamente en cuanto a la normativa, solamente un criterio de prioridad en cuanto a usos. Difícil mantener así su vigencia hasta 2027. Hay bastante confusión entre el desarrollo del texto del plan sobre caudales y los objetivos que se pretenden. Se contradicen las intenciones, falta una modulación entre todos los intereses y también se considera que falta coherencia con otros planes y programas, por ejemplo, el plan de infraestructuras verdes, sin quedar atado en la normativa, lo que puede ser un riesgo por dejar sin valor el propio plan por otros instrumentos de mayor rango que se aprueben después. Entonces, claro, eso a ver quién llega antes, pero si después nos sacan un instrumento, una herramienta normativa que deja sin valor o parte de las cuestiones que se plantean aquí en la normativa, pues claro, puede llevar a bastante confusión. Y esto es lo que teníamos en el bloque B. Si queréis os dejo para que continuéis vosotros. Vale, de acuerdo. Pues si os parece, paso a compartir un momento. Vale, simplemente como aclaración enviada por uno de los participantes en el grupo mío, comentar en el primer aspecto que habíamos hablado en el A, que estaba redactado un poco a la carrera y nos lo han modificado y aclarado mucho mejor. Pues tenemos
especificado que en algunos casos, ¿no? Cuando se hablaba ahí a nivel general, en algunas cosas está claro, ¿no? No era necesario desarrollar en el ámbito de la normativa las características particulares de cada sistema de explotación. Solamente con incluir esto en el anejo 6, eso ya simplifica y puede estar bien, ¿no? Y se han eliminado cuestiones que eran copia y pega de normativa que ya estaba incluida en el ordenamiento y que regula la forma y el contenido de los planes hidrológicos, pues tanto el texto refundido de la ley de aguas, el RPH, RDPH, todo lo que tiene que ver con IPH también. Pero por otra parte, esto puede generar cierta inseguridad jurídica. Y el periodo de exposición pública de los planes hidrológicos se ha solapado, como comentábamos antes de una manera mucho más vaga, esto se ha solapado la modificación de la ley de aguas, el Real Decreto del 21, y el proyecto del Real Decreto que modifica el Real Decreto del 2007, ¿no? Del 5 de julio, con especial relevancia para el artículo 233 bis, ¿no? Y estas condiciones para la realización de actuaciones que suponen la modificación física de las masas de agua y que podemos relacionarlo con las fichas 4.7 que están en el apéndice 9, ¿no? Y a eso se refería con que esto pues, puede generar cierta inseguridad porque hay dos cosas que están evolucionando a la vez y bueno, hay que ver dónde van a acabar, ¿no? No me quiero extender más con el A, nos vamos directamente ya al B, que es donde estamos. Y en este caso, en el B, se comenta que toda la legislación sobre cómo hacer el seguimiento está en el reglamento del dominio público hidráulico, que está en consulta pública y ahora se está trabajando de forma simultánea también en dos frentes, que lo hablábamos antes, ¿no? También. Y este texto superior tiene una ventaja y es que todos juegan con las mismas cartas con independencia de cada una de las confederaciones, ¿no? Entonces, eso sí que se considera bueno, que todos estén con el mismo marco, independientemente del ámbito territorial y de la cuenca donde estén. Por otro lado, se habla que parece que se está trabajando en un reglamento nuevo y eso habrá que verlo sobre su aplicación posterior, que lo acabamos de comentar antes también, y se comenta, ¿no? De una manera un tanto campechana y clara, ¿no? Pues que parece que a lo mejor en la normativa se han pasado de simplificación, ¿no? Como sucede en el artículo 14 de la antigua normativa, que está claro en explotación, y sin embargo sobre caudales exigibles y los caudales en régimen natural, que se generan problemas de cumplimiento, las cosas no quedan claras, ¿no? Porque si a mí me están exigiendo un caudal y es una exigencia mayor que el caudal que entra en determinado punto en régimen natural, pues esto va a chirriar bastante. Y finalmente se comenta también que algunas cosas que se han quitado ya están recogidas en el actual reglamento de DPH, en el 49 cuarter, y eso, por tanto, sigue estando, solo que ahora mismo, claro, está en otro sitio, pero bueno, que sigue figurando. Y esto es lo que tenemos en el B, más uno que especifica, es el último, respecto a caudales ecológicos, se habla más concretamente. Se han eliminado cuestiones del articulado que son obvias y generales a todas las demarcaciones, puntos que se desarrollaban en el antiguo artículo 14, que acabamos de comentar, del actual ciclo de planificación, y por ejemplo, el punto 2, se dice eso, no serán exigibles regímenes de caudales ecológicos mínimos superiores al régimen natural existente en cada momento. Y en este sentido, el régimen de caudales ecológicos en aguas que están por debajo de los embalses podrá adecuarse a la aportación del régimen natural al embalse en cada momento. Y este punto está reconocido también en la parte anterior, ¿no? De este ciclo de planificación, cuando estábamos con el esquema de temas importantes. Y también vuelve a citarse en el anejo 6. Por tanto, se considera que eso debería aparecer también en la normativa para no dar lugar a errores o sobre todo a interpretaciones que no se ajusten a la realidad por parte de los usuarios que están utilizando el agua para determinadas cosas. Y sin más, para seguir con el apartado B, paso la palabra a Nerea. Vale, pues en mi grupo se han hecho 3 aportaciones, que con lo que se ha mostrado en la presentación, la normativa sería correcta, que sí que se ha mejorado respecto a planes anteriores, por ejemplo, con los volúmenes variables,
pero lo que no se sabe es si se ha tenido en cuenta a la hora a esta hora las disponibilidades, que esto no queda claro. Que se sabe que existe, que hay menor disponibilidad, pero no se sabe si se podrá cumplir. Y por último, que es un análisis correcto. Vale, pues le pasamos la palabra a Pablo. Y Pablo, enlazas ya este Con B C. con el C. Perfecto. Vale, pues en mi grupo se han hecho 5 aportaciones. Se ha comentado que es un tema muy complejo y técnico y a una persona sin medios técnicos es difícil de entender. Esta idea se ha repetido. Es un tema muy complejo, debe incluir una gran cantidad de herramientas y variables. En todo caso, consta que los caudales ecológicos en los sucesivos planes ha ido mejorando. Atiende a una serie de circunstancias, como la pluviometría, por ejemplo, y choca que se contemplen unos mínimos cuando en diferentes masas de agua se observa que no están respetando los caudales ecológicos. Y bueno, también esta persona nos comentaba que las previsiones hechas a tantos años resultan dramáticas. También se nos comentaba que el procedimiento resulta bastante opaco, pero también nos aclara esta persona que no puede ser de otra manera ya que influyen muchas variables. Y por último, una cosa que ya había aparecido en una de las aportaciones anteriores, pero que lo que preocupa es que estos caudales ecológicos que ya existen no se cumplan. Y en el apartado C, este que tenemos aquí, sobre la asignación y la reserva de los recursos, en el capítulo 4, bueno, se ha comentado que no se recoge adecuadamente esta asignación y que algunas actuaciones están recogidas, pero otras no. También se piensa que, bueno, aquí nos comentaba que no opinamos sobre este tema y también nos comentaba que al principio hay la sensación de que algunos regadíos no se recogen, por ejemplo, los regadíos del Flumen, y hubiera convenido incluir un anejo con estos regadíos. Los caudales que se estiman con estos regadíos y los caudales que se estima que se van a consumir. Los caudales de estos regadíos se verán modificados en el futuro con la eficiencia. También se nos comentaba que parece que lo único que preocupa es lo que se destina al hombre, lo que se destina al regadío en la industria, y no se sabe si aquí se contemplan nuevos regadíos. Por ejemplo, en Navarra se van a implementar regadíos y se preguntan si esto está contemplado en el nuevo plan. Y lo mismo podría pasar en otras comunidades, como es el caso de Cataluña. Y por último, alguien nos comentaba que no se ha detectado especial preocupación en el tema. De acuerdo, pues pasamos palabra a Nerea. Vale, ahora. En mi grupo, respecto a este punto C, se ha dicho que se echan en falta en cuanto a superficies, que se usen datos del catastro de 2019, que los datos catastrales son buenos en algunos casos, pero que en otros no, y que hay herramientas más actualizadas para conocer superficies y cultivos, como por ejemplo la información de la PAC, que darían realidad de las necesidades de los distintos cultivos. Por ejemplo, en la cuenca del Aguas Vivas se utilizan datos que no son ciertos en cuanto a superficie. Y respecto a la asignación de recursos, se han hecho cálculos con respecto a arreglo de dotaciones teóricas, pero no de dotaciones reales. Y, por ejemplo, otra vez en la cuenca del Aguas Vivas y del acuífero de Cariñena. Que no se estudia la posibilidad de que los recursos sean menores que las demandas, que entonces, ¿qué se hace? Que cómo se arregla, que esto no va a ser una situación puntual, sino que va a ser algo más generalizado. Y que no se establece relación entre el agua asignada y el coste a pagar por los usuarios, que es un criterio necesario para generar un poco más de eficiencia en el uso. No se puede tarifar todo lo que cuesta el agua, pero se puede dar una señal de coste. Si se pide una dotación mayor, que se sepa que se tendrá que pagar más. De acuerdo, pues le pasamos la palabra a Óscar. Sí. Con el punto C, sobre la asignación y reserva de recursos, se echa en falta la función de policía del organismo de cuenca en el uso del agua. El papel lo aguanta todo, pero el control y vigilancia de cumplimiento brilla por su ausencia. Se debe mejorar cómo se desagregan las asignaciones de demanda. Se debería separar las unidades de asignación de los usos ganaderos de los usos agrarios. Parece ser que se quiere gestionar unas veces la demanda y otras veces solo la oferta, lo que lleva al enfrentamiento. Hay dicotomía en el modelo de gestión de la oferta y de la demanda. No se trata de gestionar cuánta agua me piden, sino de gestionar cuánta agua tengo. En este caso faltan los regadíos sin planificar ni asignar, como por ejemplo los incluidos en el Pacto del Agua de Aragón.
así como la demanda futura, que será con menos agua, pero que será afectada por el cambio climático, algo que no está tenido en cuenta ni en la reserva ni en la asignación de recursos. Hay una cierta disfunción entre lo que dice el plan hidrológico y algunos otros regadíos aprobados por el Gobierno de Aragón, por ejemplo, la litera alta, que no aparece en el plan, pero sí en los aprobados por el Gobierno de Aragón, y otros que aparecen incluso en el Pacto de Agua de Aragón. Y hay importancia de que todo se plantee cartográficamente y adscrito al territorio de las comunidades de regantes y demás tipos de usuarios, es decir, una transmisión de toda la información de forma digitalizada y cartográfica. Y por último, el plan plantea una limitación al uso, pero habrá que gestionar también las nuevas demandas y no se sabe ni se refleja en normativa cómo hacerlo. O sea, nuevas demandas existirán en el futuro, se limita el uso, pero las nuevas demandas, ¿cómo se van a gestionar? Y eso la normativa pues no lo plantea. No sé si hemos pasado ya todos por el C. No, ahora voy yo. Faltas tú, ¿no? Vale, pues te dejo ahí. Pues seguimos ya para acabar, es lo último que tenemos del C. Por un lado se habla de los embalses que están en Red Natura 2000, que en determinadas ocasiones no pueden dar más caudal ecológico del que, bueno, pues no en determinadas ocasiones, sino siempre, que no pueden dar más caudal ecológico del que entra por régimen natural. Sin embargo, y además estando en Red Natura 2000, parece que en determinados momentos, pues el caudal ecológico que se ha fijado va a ser imposible de cumplir porque no entra en régimen natural suficiente agua para poder cumplirlo, ¿no? Por otro lado, no parece bien la disminución de asignación de recursos en la zona del Alto Aragón y se debería incluir la nueva dotación y que esa nueva dotación además lleve una asignación definitiva y no esperar, como parece que se dice por ahí, a que se tiene que estudiar, no, pues saberla ya, ¿no? Por otro lado, hay un solo artículo ahora y en el caso de Álava, en lo que tiene que ver con los sistemas de explotación, pues como ahora mismo solo tenemos un artículo y no se especifica, no se llega al nivel de detalle por sistemas de explotación, pues esto queda un poco extraño, ¿no? Antes era todo mucho más claro porque se estaban especificados para cada uno de los sistemas de explotación los hectómetros cúbicos que había y las actuaciones a contemplar o contempladas, ¿no? Y ahora hay mucha indefinición, no hay nada recogido y se ha quedado en un anejo, que es el que hemos comentado antes, pero bueno, que para determinados usuarios puede parecer un anejo perdido, ¿no? Entrecomillado. Y antes era todo mucho más claro. Por otro lado, la simplificación ha sido grande. En el anejo de balances y recursos está todo recogido, pero es importante escuchar la demanda de que eso aparezca también en la normativa y puede ser importante escuchar esta demanda para que a los usuarios les quede claro dónde está la información, ¿no? Y para acabar en este aspecto, se habla que en este caso concreto, pues contradice lo expuesto en el siguiente artículo donde se reconocen las dotaciones de los grandes sistemas de regadío. Todos los cálculos de garantías volumétricas y de niveles de garantía se han referido a las dotaciones preestablecidas por los anteriores planes que deberían de mantenerse para otorgar un margen de flexibilidad en la fase de explotación. Y finalmente, en una norma de rango reglamentario se hace referencia a dotaciones que están en fase de estudio y que eso no es muy coherente. Esto viene a especificar lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando se hablaba aquí en el punto 17, cuando ponía que, bueno, que en determinadas cosas había que esperar a que se estudiase. Bueno, y pasamos del C, saltamos ya al D, y en el caso del D, en lo que tiene que ver con las autorizaciones en la zona de policía y dominio público hidráulico, por un lado se comenta que busca alcanzar los objetivos cuantitativos de las masas de aguas subterráneas y los cualitativos de masas de aguas subterráneas y superficiales. En el caso de las choperas, se echa de menos una postura común en todo el Estado, porque ahora mismo hay posturas diferentes según las diferentes confederaciones. En unas se consideran que son un impacto y en otras parece que en determinados lugares al menos son una medida a apoyar.
Bueno, pues esto es un poco un galimatías y genera bastantes problemas. Y debería haber una coherencia a nivel estatal sobre qué hacemos con los cultivos de chopos. Es importante informar a los usuarios sobre estos apartados para que los conozcan bien. Las choperas se implantan de forma diferente según determinadas zonas y no es lo mismo en Álava que en aguas abajo. También, por otro lado, en lo que tiene que ver con cultivos agrícolas, pues hay medidas que son muy restrictivas, como puede suceder en el caso de la remolacha o en otros regadíos. Esto es muy restrictivo para cultivos en la zona de Álava, cuando se habla de las zonas ligadas al DPH, ¿no? Y si no se puede abonar en esa zona, en este tipo de regadíos que acabamos de comentar anteriormente, todo se complica mucho para los rendimientos agrícolas que necesitan para hacerse viable una explotación. También se ha comentado en este caso pues el tema de las espalderas en viñedos, que se limita y que eso también complica la explotación y el manejo de los viñedos. Por otro lado, en este ciclo es normal que los usuarios sean críticos porque van a cambiar muchas cosas y se constataba por parte de varios de los miembros del grupo. También se habla que el plan hidrológico dice que se va a incorporar la estrategia de la PAC, ligada a la PAC de la granja a la mesa, el Two Farm to Fork que hablan por todos lados ahora mismo, pero no tiene en cuenta los efectos acumulativos de las diferentes medidas a tomar, sumando las restricciones desde lo agrario, desde el plan estratégico de la futura PAC, con la normativa que también va a tener el futuro plan hidrológico, pues que todo eso puede tener un efecto sumativo para disminuir determinados problemas de contaminación. Tal vez se alcancen objetivos ambientales, pero a costa de disminuir la cantidad de alimentos obtenidos. Y el plan hidrológico restringe aún más sobre restricciones que ya están contempladas en el marco de la futura PAC. También se comenta que en áreas de flujo preferente habrá restricciones y por tanto habrá que definir y delimitar de forma clara con mapas, cartografiando esas zonas concretas, que no equivalen a la zona de policía. Por tanto, debe estar claro desde dónde se podrá consultar estos aspectos específicos, porque si alguien tiene una explotación, ¿dónde puede mirar dónde empieza y dónde acaba el área de flujo preferente y cuál es la diferencia que tiene respecto a la zona de policía de aguas? Debe quedar claro a nivel de mapa, con una cartografía clara, las delimitaciones concretas en cada zona específica de flujo preferente. No termina de quedar claro cuánta disminución de carga de nitrato se va a conseguir con las medidas a tomar en cada área concreta, en cada zona concreta. Si además sumamos, tal como habíamos comentado antes, las normativas agrícolas más lo que especifica el plan hidrológico. Es decir, se va a restringir, pero ¿qué es lo que vamos a conseguir a cambio? Hay un interrogante, no se sabe. En planificación hidrológica hay un plazo concreto para el cumplimiento de los objetivos en lo que tiene que ver con reducción de carga de nitratos y en la normativa que llegará con el futuro plan estratégico de la PAC, pues no están concretos esos plazos temporales. Y luego, especificando más, una de las aportaciones anteriores en referencia a los artículos 21 y 22, especificar que las zonas afectadas por estos artículos se refieren, como acabamos de comentar antes, a las zonas de flujo preferente, dado que asignar 100 metros en horizontal como zona fija de policía es arbitrario. No tiene en cuenta las condiciones del relieve y otros factores que varían, ¿no?, en cada situación concreta. Y de ahí que aparecieran los conceptos zona de flujo preferente y vía de intenso desagüe. E indicar las fuentes donde podrán consultarse ese mapa, esa cartografía, ¿no?, con los deslindes de los límites oficiales, y que, tal como se comentaba en las anteriores, esto va a ser bastante importante. Pues dejo ya el D, que no hay más, y le paso la palabra a Nerea. Vale. Pues en mi grupo, respecto al punto D, se ha dicho que si se hace lo que se ha presentado, entonces sería correcto, pero queda la duda de que se pueda realizar.
que todavía no se sabe cuál es el dominio público hidráulico, no se ha definido ni se ha deslindado. Se define el dominio técnico y teórico y esto puede dar problemas jurídicos, ya que, por ejemplo, los barrancos y las rieras también son dominio público hidráulico. Es decir, se están poniendo muchas limitaciones sin haberse delimitado el dominio público hidráulico. Respecto a la nueva autorización de plantaciones de arbolado, con carácter general, es una desproporción absoluta. Hay que ver las características de cada río. Es una limitación además categórica. Respecto al derecho de propiedad del ribereño, ¿dónde queda? Hay que precisar conceptos, ya que es una medida excesiva. Respecto a la no admisión de plantaciones sobre parcelas actuales, naturalizar la ribera del río es correcto, pero es excesivo. Respecto a las labores de abonado, se entiende la finalidad, pero la contaminación de nitratos se podría solucionar mejor con cultivos que absorban el nitrato. Y sí es correcto que haya restricciones en las zonas de dominio público hidráulico, pero hay que definir este dominio. Sí se está de acuerdo con restricciones para naturalizar las riberas, pero igual prohibir directamente para el propietario es un problema y habría que buscar una forma intermedia. Y eso sería en mi grupo. Vale, pues pasamos palabra a Pablo. Vale, pues sobre el control del dominio público hidráulico, bueno, se ha comentado que no se pueden dar aportaciones técnicas al tema y alguien nos comentaba que preocupa el tema de las bandas de protección y que esta persona quería saber si va a haber algún tipo de incentivos para la reforestación. Es decir, que si habrá algún plan o algún tipo de plan presupuestado. También se comentaba que las medidas de recuperación deben ir acompañadas para que sea de forma ordenada. La vegetación tiene que estar en perfecto estado y que sea accesible para que no haya obstáculos al cauce. Poner el ejemplo de que los árboles pueden llegar a provocar conatos. Y una última aportación es que no había objeción con respecto a este punto. Vale, pues le pasamos la palabra a Óscar para que enlace este con L. Sí, en nuestro grupo, en cuanto a lo que tiene que ver las dos secciones del dominio público hidráulico, en el D hay que asegurar el cumplimiento de estas medidas que establece las condicionantes para autorizaciones en la zona policía. Por otro lado, como se ha dicho antes, mientras que no esté deslindado el DPH será difícil controlarlo. La aplicación de los artículos 21 y 22 se lleva por delante todos los regadíos de ribera tradicionales de la margen derecha del Ebro. Esto es una expropiación de facto. Y bueno, existe un mapa de un estudio que Yolanda nos ha estado comentando, que no ha podido compartir por aquí, pero que lo hará llegar en formato de alegación. Por otro lado, se plantea que es un avance el planteamiento que se ofrece dentro de esta sección. Y por último, en el sentido de que es un error promover cultivos forestales y no de leñosos como filtros verdes en el DPH, porque para que funcione correctamente esa filtración se necesita extracción. Esto lo ha comentado David Solano, pero se ha tenido que marchar y no lo ha dejado del todo contemplado. Espero que cuando se mande la tabla refundida con todas las aportaciones, pues se pueda dar cada autor un poco más contenido y más matización a la aportación esa. En el apartado E, en el bloque E, en el caso, bueno, pues en lo que tiene que ver con aguas subterráneas, falta mayor coordinación en aquellas masas compartidas entre dos demarcaciones, como ocurre en Tarazona entre la demarcación del Ebro y la demarcación del Duero. Hay que zonificar y tener claro qué repercusiones tendría el cumplimiento y el condicionante económico y legal el cumplimiento de esta normativa en este sentido. La reducción a 25 años habrá que valorar su aplicación porque puede significar el abandono del mundo rural en algunos territorios. Y los usos recreativos no se ha contemplado nunca una subsidiariedad en la responsabilidad de contaminación por especies exóticas invasoras, como ha ocurrido con el mejillón cebra. Y por otro lado, también se percibe que el control del DPH queda a veces en segundo plano. Es decir, se normaliza, se genera mucha normativa, muchas obligaciones, mucha regulación, pero el control de todo eso pues a veces queda en segundo plano. Y esto es lo que teníamos hasta el E, entonces os dejo... Vale,
De acuerdo. Lo único en el apartado 25 de lo que acabas de mirar, Óscar, y más conociendo a David, cuando hablaba del error de los cultivos forestales y no promover cultivos agrícolas leñosos como viñedo, almendro u otros. Eso es lo que quería decir, porque vamos, ya después de tantos sábados, o sea, tantos días con él y siendo agricultor, pues le pasamos la palabra a Nerea. Vale, pues en mi grupo, respecto al punto E, se ha dicho que sorprende la limitación de concesiones a 25 años, que es un plazo muy corto y que no hay seguridad jurídica. Respecto a las limitaciones en aguas subterráneas, hay que ver si están justificadas o no. Se debería haber hecho un análisis más riguroso de la demanda en las zonas conflictivas, es decir, aquellas con más restricciones, y se debería pensar en proponer soluciones y no limitaciones o prohibiciones. Y el uso agrícola y ganadero se debería haber analizado mejor, ya que las limitaciones son desproporcionadas. Respecto a los nuevos usos de agua, que las limitaciones son muy rigurosas, más que las antiguas, y que si el rigor limitante se generalizase a los antiguos, entonces sería mucho más correcto. Que teniendo en cuenta el escenario de cambio climático, 25 años es muy rígido y se propone dejarlo flexible, sobre todo cuando se establezcan los criterios económicos objetivos de amortización y no estimaciones sectoriales, por ejemplo, de las eléctricas. Que los 25 años tendrían que ser caso por caso, no prohibir, sino reglamentar en función de parámetros establecidos por la Administración, por ejemplo, haciendo un mínimo y un máximo del periodo de concesión. Se entiende que los 25 años, las concesiones más cortas y los usos más restrictivos son en sentido al escenario de futuro teniendo en cuenta el cambio climático y a la disminución de aportaciones. Sería más justo que si hay restricciones que las haya para todos, aunque esto sea más complicado, ya que las restricciones vendrán igual lo diga o no la ley. Y que si hay menos aportaciones y esto afecta al regadío, hay que tener en cuenta que afectará más al secano y que por lo tanto hay que cuidar lo que tenemos. Y eso sería por mi parte. Vale, pues Pablo. Perfecto. Vale. En mi grupo se han hecho estas aportaciones. Bueno, primero se planteaba que no queda claro si este tipo de limitaciones tendrá su inicio desde un punto de vista jurídico una vez aprobado el nuevo plan hidrológico. Y también se nos lanzaba la pregunta de si pasados 25 años va a haber una prórroga automática de las concesiones o una revisión de ellas. También se comentaba que hay cosas con las que se puede ser más restrictivo y se pregunta qué va a pasar con los viejos regadíos, ya que no queda claro, y habrá muchas captaciones de agua que se podrían desconocer actualmente y que también habría que saber cuáles son para poder gestionarlas. También se comentaba que se desconoce si la revisión a los 25 años va a ser sobre las concesiones nuevas o también sobre las ya existentes. Y por último, alguien nos comentaba que en zonas de montaña con poblaciones dispersas, que caduque la concesión de un manantial puede ser un tema complicado para las poblaciones de la zona y que hay pequeñas poblaciones en Cantabria que tienen este problema. De acuerdo, pues paso a compartir mi pantalla. Vale. En el E tenemos por un lado que las concesiones de agua subterránea dan problemas y que se debería controlar mucho más ese tipo de concesiones y además relacionarlas con masas de agua subterráneas, evidentemente concretas. Se dan concesiones sin relacionar con una masa concreta y eso no se considera ni bueno ni correcto. Por otro lado, es difícil demostrar que no viene de retornos de escorrentía de regadíos, determinados retornos, y debe haber más aforos para controlar el consumo de aguas subterráneas. Al menos se hablaba en el ámbito de Aragón. En el caso de Álava, las aguas subterráneas están casi sin explotar. En algunos casos se ha comenzado a hacer con instalaciones fotovoltaicas para los bombeos y esto permite abaratar significativamente los costes y que este tipo de usos sean más asequibles económicamente. Por otro lado, el nuevo artículo de modernización de regadío choca, en este caso, que el organismo revise la concesión al inicio de las obras, ¿no? Porque parece un poco extraño. Si ya se están iniciando las obras, ¿cómo me van a revisar la concesión si ya estoy haciendo las obras
además dimensionadas para lo que me han concedido. Por otro lado, se comenta también que los 25 años en bastantes ocasiones se pueden quedar cortos y que debería irse a los 40 años que se contemplaban anteriormente en otros planes, debido a las inversiones y a la amortización, sobre todo en el caso que se hablaba aquí, que se supone, o sea, las amortizaciones de los regadíos en la zona de Álava. Sería más ajustado para dar viabilidad a estas explotaciones que fuesen a 40 y no a 25, para tener una seguridad de que la inversión se puede ir recuperando. Es importante controlar las concesiones de agua subterránea, porque en el pasado hubo muchas concesiones sin ningún tipo de control. Y matizando alguna de las aportaciones antes, en referencia al artículo 27, la coordinación del aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas, todas las concesiones que se otorguen según el procedimiento establecido en el artículo 54 del texto refundido de la Ley de Aguas, usos privativos por disposición legal deberán estar vinculados a una masa de agua subterránea en concreto, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, es decir, que si das una concesión y no está ligada a una masa de agua subterránea concreta, pues las cosas no van bien. Acreditar los derechos de riego de las parcelas para las cuales solicita la concesión, de tal forma que si un plan anterior las ha declarado expresamente de secano, la concesión no podrá otorgarse de ninguna de las maneras. Solicitar un aforo del punto de captación para todos los meses del año como criterio cuantitativo, y también solicitar un análisis de la calidad del agua como criterio cualitativo, del cual podrá concluirse que el origen del suministro son retornos de riego o no son retornos. Y como hemos terminado el E, sigo con el F. En este caso concreto se comentaba que, bueno, pues si parecen claros y adecuados estos artículos y demás, se habla que lo que se haga en este caso tiene que ser sin prejuicio de la normativa autonómica de cada territorio, que la competencia ambiental y en temas de agricultura también es de cada comunidad autónoma, y a veces puede entrar en conflicto con la normativa que establezca el futuro plan hidrológico. Se hablaba, por ejemplo, en el caso específico del índice de saturación, en lo que tiene que ver con niveles de nitrógeno. Pues el índice de saturación, si está dentro de un límite, porque no se supera, es balance cero, pues a lo mejor en una zona vulnerable, a nivel autonómico sí que se admite que se haga una nueva granja, pero lo mismo el futuro plan hidrológico dice que no se puede hacer. Otra aportación era que en el marco agronómico puede dar cero el balance de nitrógeno, pero la Confederación puede ser más restrictiva, y esto se pregunta, ¿no? Tiene muchísimo que ver con la que acabamos de leer, con la aportación justo anterior. Las zonas vulnerables se designan por municipios, y la Confederación se centrará a la hora de ver en cuencas, bueno, en este caso en subcuencas, ¿no? Que pueden ser de diferentes municipios y que algunos estén y otros no dentro de una zona vulnerable. Es decir, el tema de escorrentías y arrastres de nutrientes pues nos puede llevar a que eso termine a lo mejor en un término municipal que está fuera de una zona vulnerable, porque los arrastres nos llegan a una subcuenca que está fuera. Se debería hacer referencia a la normativa de cada comunidad autonómica sobre zonas vulnerables. En el caso de Álava se comentaba que las normas a tener en cuenta en zonas vulnerables están marcadas en coordinación con la Agencia Vasca del Agua, con el URA. Por otro lado, se hablaba que en las zonas vulnerables hay algunas que ya han revertido y que no tienen esos problemas de carga de nitrógeno excesiva que tenían antes, y que siguen siendo consideradas zonas vulnerables a pesar de que ya no dan los marcadores para estar catalogadas como tal, y que no hay manera de revertir su situación, que no hay manera de que cambien su situación, y que esto se debería revisar de alguna manera. Otro aspecto relevante es que perdonar, todos estos temas generan incertidumbre para los ganaderos que ya existen, porque en una explotación que ya existe es necesario saber si se puede seguir o si no se va a poder seguir con la explotación que tienen en funcionamiento.
Eso en las que están en funcionamiento. Y por otro lado, en granjas nuevas que se quieren instalar, puedes tener tu tramitación ambiental a nivel autonómico positiva para implantarte y, sin embargo, puede haber una sentencia o una medida negativa en la autorización por parte de la normativa que se recoge en el futuro plan hidrológico y de la Confederación, y que esto de alguna manera hay que solucionarlo. Justo ligado a esto se comenta que no se tienen en cuenta en determinados casos las normativas de cada comunidad autónoma y que hay que ir de la mano de las comunidades autónomas en este tema y no satanizar al medio rural agroganadero. Se habla también que la prohibición a la que hace referencia es en zona de policía de cauce y no en otras zonas que tengan que ver con áreas que están fuera de donde hay este trocito que es la policía de cauce. Y se comenta también que no se tiene en consideración, matizando lo de antes, no se tiene en consideración la legislación de las comunidades autónomas, indicar sin prejuicio de, y en cuanto a los umbrales máximos de nitrógeno, no hay un encaje posible con el marco agronómico que establecen los programas de zonas vulnerables. Y nosotros no tenemos más, porque no tenemos cosas en el G, así que paso la palabra a Nerea para que continúe con este punto. Vale. Pues en mi grupo, respecto a este punto F, se ha dicho que sigue sin quedar claro el concepto de umbrales máximos de excedentes en la aportación, el artículo 43 de la normativa, que se puede entender la idea, compartirla, pero que el concepto de exceso no se entiende. Tampoco que sea el resultado de un cálculo matemático y teórico, kilogramos por hectárea y año, que desde el punto de vista legal, sin números claros, falta seguridad jurídica, que hay que imponer limitaciones con base en modelos, que imponer limitaciones con base en modelos matemáticos cuesta entenderlo. Que cuando se habla de nitratos se establece el límite máximo de 50 ppm respecto a la normativa del MITECO, que a partir de aquí se establece cuáles son masas vulnerables por nitratos y se preguntan que lo que excede es a partir de esta cantidad, entonces estaría bien que en la normativa saliera el número. Respecto al tema anterior, en Huesca, en zonas vulnerables, Sanidad establece que el agua no es para consumo humano cuando sobrepasa estos 50, que estos parámetros eran superiores antiguamente, pero que Europa lo redujo. Entonces, se habla de que es fundamental mirar bien el cultivo que se emplea en la zona, el rendimiento y en función de esto echar. Es decir, se propone establecer bien los parámetros para tener agua de calidad y enseñar al agricultor a cómo echar de forma correcta. Que las limitaciones en aplicación de nitratos se deberían haber analizado mejor en función de los cultivos y el rendimiento, ya que la prohibición absoluta de abonados no es correcta. Que hay que preparar las aguas subterráneas para posibles recargas en función de la situación hídrica, que esto implica que las medidas pueden haberse quedado cortas y que se empiece a considerar esta posibilidad probable, que el problema más importante de estas recargas es la calidad de las aguas subterráneas y que se podrían haber establecido otras medidas, como aportaciones externas, comunidades de usuarios de masas de agua o planes de extracciones. Y eso sería por mi parte. Pues pasamos la palabra en este apartado a Pablo. Vale, pues para este apartado vale, se comenta que, bueno, que se cree que en el tema de los umbrales es difícil cumplirlos, pero también se pone manifiesto que los usuarios ponen los medios para poder cumplirlos si ocurren estas contaminaciones difusas. También se hablaba de que se han puesto las limitaciones en cuanto a granjas y abonados. Se ha expuesto las limitaciones en cuanto a granjas y abonados. Las limitaciones las establece la Confederación para el Dominio Público Hidráulico, pero se considera que la Confederación Hidrográfica debería establecer acuerdos con las comunidades autónomas para regular de forma más transparente y eficiente las autorizaciones sobre nuevas granjas y sobre las aplicaciones de nitratos.
también se comentaba que una macrogranja y una granja se computan igual, pero no generan los mismos residuos. Por ejemplo, en Caparroso, que es cerca del río Aragón, hay una macrogranja que genera muchos nitratos en la zona y se ponía de manifiesto que se deben controlar más estas macrogranjas. Y por último, en las regiones ganaderas, por este regulado, esto genera conflicto y la solución tiene que ser las buenas prácticas agrarias. Vale, pues le pasamos la palabra a Óscar para que continúe F y empalme con G. Sí. En el F, en lo que tiene que ver con el estado de la masa de agua, se considera que es insuficiente limitar las nuevas concesiones de granja solo a la zona de póliza del cauce, cuando el riesgo puede ser a toda la masa de agua subterránea. Es poco sólido lo que se plantea porque en paralelo se aprueban modificaciones normativas que van a obligar a corregir este plan, como la nueva gestión de zonas vulnerables o la adaptación de la normativa de nitratos, etcétera. No se habla de medidas asociadas a la gestión de la contaminación difusa. El esfuerzo de medidas e inversor a la contaminación difusa en el plan es mínimo y no se puede llevar todo a la vía punitiva y del impuesto. Es mejor hacerlo desde el asesoramiento y desde el control. Falta categorizar algunas zonas vulnerables de nitratos, terminar de identificarlas antes de plantearnos umbrales de excedentes de nitrato. A nivel de cuenca, con los nitratos hay un problema de logística más que de cantidad para saber cómo poder llevar estas unidades de fertilizantes orgánicos de origen animal, prevaleciendo el uso de abonos químicos. Esto es a un nuevo uso. Vale. La normativa de zona vulnerable de nitrato penaliza el abono orgánico y cuando se reduzca el umbral de contaminación a 25 miligramos por litro de nitrógeno en agua, incluso el agua depurada va a estar ya contaminada. Entonces el problema no es logístico, sino que no se aborda desde las cuencas vertientes y sí desde municipios, que a veces son receptores, pero no son la fuente de contaminación. En definitiva, no se aborda el problema con valentía, la problemática que existe con la contaminación difusa. Y por continuar con el apartado G, sobre la mejora en la agilidad de la administración, hay tres cuestiones que me ha planteado mi grupo. Es necesario que se sienten las administraciones competentes para crear un proceso conjunto de digitalización de los trámites administrativos, sobre todo en especial entre aquellos que competen a las comunidades autónomas y a la Administración General del Estado. Las modernizaciones de riego van a pasar a formar parte del anexo 1 de la evaluación de impacto ambiental, lo que va a aumentar en las tramitaciones. Y las declaraciones responsables, que aquí nos hemos quedado por parte de David, se tramitan ahora de forma más ágil y es positivo. Lo que me había comentado. Y no tengo nada más en el G. En el apartado de otros aspectos tampoco ha llegado a surgir nada. Pues le pasamos palabra a Nerea, si tiene algo en el G. Sí. Yo tengo además en el G y en el H. O sea que si queréis los leo los dos. Vale. Vale, pues respecto a las medidas para mejorar la agilidad de la administración, se ha dicho que son correctas, aunque la redacción se podría mejorar, y que las administraciones han de poner las cosas fáciles, tanto al ciudadano como al usuario. Por lo tanto, se ha hablado de agilizar los procesos de demanda hacia la administración y utilizar el sentido común. Y respecto a otros aspectos, que se hubiese añadido mayor calidad al debate, que hubiese añadido mayor calidad al debate y habría facilitado el acceso a la información el haber hecho sesiones presenciales, que se echan de menos resúmenes ejecutivos para tener una idea general, y que respecto a la forma del plan es un plan muy denso y que respecto al contenido se echan falta que no se haga referencia al delta del Ebro ni que se hable de sedimentos, que falta normativa al respecto. Y vale, eso sería... Pues le pasamos la palabra a Pablo. Vale, pues también leo el G y el H, así ya terminamos con mi parte también. Para el G se ha dicho que hace falta un protocolo que ayude al ciudadano a acercarse a la norma y se debería dar incentivos a los que cumplen las prácticas. También se ha comentado que hay que incentivar, un poco repetir la misma idea. Y también se comentaba que ojalá pudiera agilizarse más los procesos y que
se apuntaba que la Confederación está progresando en esa dirección. Y en otros aspectos se ha comentado que se debería tratar de incentivar que los agricultores utilicen menos abono o lo eliminen como medida para proteger el medio ambiente. Y hay otras formas de abonar que no son las que actualmente se utilizan y empatizan más con el medio ambiente. Y también se comentaba que se debería haber vigilancia de los caudales ecológicos y que los manantiales se pueden quedar sin agua si no se controlan estos caudales ecológicos. De acuerdo. Pues paso a compartir un momento en lo que tiene que ver con la agilización, que no teníamos nada y nos acaban de remitir ahora mismo por el chat una aportación. En la agilizada administración debe haber una mayor coordinación entre las administraciones, respetando competencias para evitar solapes entre las mismas. Por mi parte no tengo nada más. Si alguno de los de mi grupo que no pudimos llegar al G considera importante hacer alguna más, nos lo puede remitir también por el chat y lo sumamos, además de esta que nos acaba de llegar ahora mismo. Y si no, pues pasamos, vamos, que si me remitís alguna más, yo lo voy a sumar a este G, a este apartado. Igual en el H, si consideráis algo relevante, también lo sumamos. Y por no alargarnos más, porque ya vamos un poquito fuera de tiempo, vamos a pasar la palabra a Miguel Ángel para que nos comente aquello que él considere relevante sobre lo que hemos estado viendo durante todo este rato. Pues cuando quieras, Miguel Ángel. Muy bien, pues como siempre desbordados de ideas, de sugerencias y de enfoques. Algunos pues nos sorprenden, otros nos gustan y otros nos hacen pensar, que en definitiva es de lo que se trata. Bueno, hay muchas cosas. Yo simplemente por un poco que veáis la atención que prestamos a lo que estáis diciendo y la cantidad de temas, pues comento algunos de ellos. Es verdad que alguno apuntaba que las unidades de demanda pues no se sabe muy bien lo que es. Casi apunta que hace falta como un glosario de términos para entender muchas veces lo que ponemos en el plan. Ya tenemos un lenguaje tan específico que hasta entendernos es complicado. Pues es verdad, es verdad. Uno para acercarse a la normativa de aguas, pues casi tiene que hacer un curso simplemente para poder hablar y entenderse. Lo estamos haciendo todo tan complicado que nos pasan cosas como estas. No sé si la solución es un glosario, ya no sé cuál es. Nosotros, desde luego, nuestro esfuerzo está siempre intentar explicar lo que hacemos con claridad y ser sensibles a las dudas que tenéis para saber, intentar aproximar el plan a la sociedad. Y no es fácil, sobre todo pues, con la complejidad que manejamos entre manos. Bueno, el plan tiene deseos. Bueno, intentamos que sean normas cuya aplicación sea viable y desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Desde luego, muchas intervenciones que habéis tenido van en esa línea. Y nuestra preocupación también es que lo que pongamos se pueda cumplir y sea razonable y sea objetivo. Habéis apuntado muchas cosas de orientarlo en una capa, en una cartografía, y efectivamente, pues eso es lo que tenemos que intentar. Lo hemos hecho ya en algún caso, ya en la normativa tenéis cartografías y lo tenemos que mejorar, y al hacerlo aprendemos mucho de lo que hemos puesto. Habláis mucho no es la primera sesión en la que se dice, de las normas que hacen referencia a la zona de policía y al dominio público y hidráulico. Y decís que, bueno, claro, ¿cómo lo vas a aplicar? ¿Dónde está esa cartografía? Bueno, hay que decir que tenemos el dominio estimado, que se ha hecho para la normativa de inundaciones, y que eso ya es una orientación cartográfica que está en la página web y que ya se está utilizando para la aplicación de muchas normas, y por lo tanto pues ya tenemos un punto de partida importante, pero no es todo el dominio público de la Cuenca del Ebro, y ahí tenéis toda la razón, no es toda la policía de la Cuenca del Ebro. ¿Cómo vamos a aplicar estas normas que ponemos a cuencas donde no tenemos ese dominio público? Y bueno, pues eso es algo que desde luego tenemos que resolver con comisaría de aguas, ver cómo lo están haciendo y bueno, pues seguir en la misma línea, pero desde luego es un punto que apuntáis que es muy importante. La incoherencia que habéis dicho entre normas, pues eso me preocuparía, porque si algo hemos procurado siempre en el plan es mantener la coherencia. No es fácil cuando manejas una realidad como es la realidad del agua, con tantísimas aristas y tantísimas cuestiones y puntos de vista. Y desde luego en las aportaciones por escrito que nos hagáis ya con más detalle, si lo consideráis,
pues desde luego si nos ponéis en evidencia incoherencias, pues desde luego que intentaremos que no las haya, porque con incoherencias no se trabaja nada bien. Caudales ecológicos, voy a ir un poquito más rápido, perdonad, pero es que no os quiero tampoco... efectivamente, el tema de las normas. Ha habido una modificación de la Ley de Aguas, el artículo 55. Se ha intentado que esa modificación no afectase a la planificación y se ha llevado por una vía un artículo que no iba por la planificación y por lo tanto ahí no debe haber ninguna problemática. De hecho, se está aplicando ese artículo y no hay problemas con los planes. El reglamento de planificación hidrológica, que está ya en fase de aprobación, fase inminente. Obviamente ese reglamento nos lo han pasado desde el minuto 1. Nos han pedido comentarios. Lo que se nos ha pedido es que aseguremos que los planes de cuenca son coherentes con lo que se dice en ese reglamento, para que haya una coherencia. Y por lo tanto debería funcionar. Lo mismo pasa con el decreto de nitratos. El decreto de nitratos del Ministerio, sabéis que hace referencia a que los planes tendrán una tabla de los excedentes de nitratos. Esa tabla la tenéis en el plan. De hecho, nos pidieron ponerla porque pensaban que eso se iba a aprobar y en ese camino se va. Entonces, se intenta que lo que sale pues, no choque con lo que estamos haciendo, de forma general, como criterio general. El reglamento de dominio público hidráulico que se apruebe, ese obviamente no tenemos ningún borrador todavía, no sabemos los líneas que tendrá, pero obviamente lo que hay que intentar, y espero que así se consiga, es que el reglamento de dominio público supla o complete a lo que los planes no han tenido que poner porque no era su competencia. Y ese debería ser el objetivo. Como no conocemos todavía borradores, pues no os puedo decir nada más, pero tiene que ser esa intención y seguro que eso es lo que se intenta. El régimen natural, esto lo decís siempre, caudal ecológico, si no se cumple el régimen natural, no hay que dar el caudal ecológico, sino que hay que dar ese régimen natural. Esto está regulado ya, como muy bien habéis dicho, en el artículo 49 cuarter del Reglamento de Dominio Público Hidráulico actualmente vigente. Hay 2 artículos que hacen referencia a esta cuestión. Como está regulado ahí, obviamente los planes no lo tenemos que recoger, porque no debemos de repetir las cosas, pero además si las repetimos, lo diremos distinto y con lo cual ya no habrá seguridad jurídica. Está ahí dicho, si uno no está de acuerdo en cómo está ahí dicho o planteado, pues lo que hay que es propiciar una norma, un cambio de esa norma. Va a venir una modificación y ese será el momento en la consulta pública. En todo caso, como está ahí dicho, los planes ya no tenemos que decir nada más, porque si lo decimos cada uno lo mismo, pues generaremos un problema. Ya está dicho en el reglamento y por lo tanto no lo tenemos que repetir. Esto la idea siempre la decís porque parece como que hay inseguridad, hay miedo a que eso se vaya a cumplir. Y bueno, tiene que haber total seguridad y las condiciones que están en el reglamento de dominio público. Si no parecen adecuadas, el momento de la modificación será el momento de decir que eso se ajuste y se haga mejor. El cumplimiento de los caudales ecológicos, gran reto, por supuesto. ¿Cómo hacer ese cumplimiento? El plan no dice nada, por supuesto, así es. Esperamos que ese reglamento nos diga la manera cómo hacer el cumplimiento de los caudales ecológicos. ¿Cuál es el porcentaje de fallo que hay que admitir si se admite? ¿Tiene que ser el caudal que se cumpla todos los instantes del año o se admite algún margen o no? ¿De qué manera se tiene que asegurar el cumplimiento? ¿Quién es el órgano que tiene que realizarlo? ¿De qué manera? ¿Tiene que haber, digamos, admisiones de pequeños fallos al principio para dar cabida a los errores en las gestiones de las presas o no? Bueno, y tantas cuestiones que el plan no aborda. Eso se abordará en la reglamentación superior que será ese reglamento. Y por el momento poco más podemos decir de ese tema, pero irá ahí. Asignación de recursos, una idea muy importante es, y en todo, los usos actuales, tanto las granjas como los regadíos, no se ven modificados con esa asignación de recursos. Las granjas que están no deben de alterarse con lo que dice el plan. El plan siempre está condicionando las nuevas actuaciones o ampliación de las existentes, ¿vale? Entonces esta idea es muy importante que la tengamos clara con carácter general. En la asignación de recursos, claro, yo lo he explicado un poco, habéis dicho cosas que me parecen interesantes, ¿sí? Es verdad que la explicación, que hemos simplificado tanto. La asignación de recursos antes, os hablo de memoria, tenía como 30 páginas. Ahora tiene lo que es la asignación en el texto articulado 1 página. Es verdad que el esfuerzo de simplificación ha sido fuerte porque es que la asignación ha cambiado mucho. Estamos hablando del horizonte 22-27 y no hablamos de todos los horizontes futuros, como se hablaba antes. Es que ese cambio en la manera de hacer la normativa, en la manera de hacer el plan, es trascendental a la hora de hablar de la asignación de recursos y eso se nota ahí. Y entonces, bueno, pues claro que es mucho más sencillo. Nos centramos en esas 5 presas por las que apostamos como nueva asignación y luego esas 47.900 hectáreas de regadío que están en el plan y que en la asignación también están recogidas. Esa es la apuesta del plan y está ahí, ¿eh? Eso sí que está ahí.
Y, por supuesto, el cambio climático está recogido, puesto que el plan trabaja con hipótesis de cambio climático desde principio a fin, con ese 20% de reducción de aportación a 2100. Regadíos a futuro se han quedado. Hablabais de la litera alta, habláis de los regadíos del Pacto del Agua y tantos otros. El horizonte es 22-27 y el análisis que se ha hecho es un análisis pues, detallado para verificar que se cumplen una serie de condiciones. Este es un cambio de este plan, es un cambio trascendental, ya lo hemos explicado y lo volvemos a decir porque la idea está clara. Estamos planteando hipótesis más restrictivas y eso se nota en que ya no tenemos listados de regadíos potenciales futuros, sino que estamos centrándonos en nuestro horizonte y además con hipótesis mucho más restrictivas y por lo tanto con regadíos mucho menores de los que se venían manejando antes y por lo tanto algunos no se recogen. Esto lo hemos explicado y lo seguiremos diciendo y nos llegan aportaciones y alegaciones en el sentido de que faltan esos regadíos. Obviamente todos los interesados, todos los expectantes nos lo dicen y nuestra respuesta es decir, hemos aplicado una serie de criterios técnicos y que al final pues esos regadíos no entraban en este horizonte. En siguientes horizontes pues volveremos a hablar, volveremos a trabajar y veremos si hay cabida o no, pero en principio en este plan no se recoge. Esa es la hipótesis de trabajo que hemos manejado en este plan. Bueno, el control, lo de la coherencia estatal, no son normas que van a veces en el mismo sentido. Ejemplo lo hemos tenido en el Duero, en la prensa hemos visto que ha habido problemas, el criterio no es homogéneo y tenéis razón, que es verdad que el criterio a lo mejor, ese respecto a la unidad de cuenca, pues hay cosas en las cuales pues a lo mejor habría que adaptarse, a no ser que sean cosas muy justificadas. En todo caso, bueno, me consta que en el Duero pues también se iban a modificar, pero es verdad que tenía que haber, en algunos temas, tenía que haber una coherencia estatal que nos la tienen que dar esas normas superiores y esperemos que trabajemos en esa dirección. La cartografía, el tema de los nitratos. A ver, lo hablamos en el taller, volvió a salir porque es lógico. Hemos puesto unos límites de los umbrales máximos de excedente de nitrato en una tabla que está puesta en el plan para las zonas, masas de agua subterránea que están en riesgo. Y la pregunta es, ¿y eso cómo lo vas a controlar? ¿Y eso qué significa de verdad? Bueno, pues este tema que nos preocupa a nosotros mucho también. Lo hemos estado precisamente hoy hablando con Miguel Ángel Pérez, que le conocéis porque estuvo en el taller de la contaminación difusa. Él, que es un poco el que ha hecho los modelos, de los cuales hemos tomado los resultados para poner esta tabla, él nos dice que de forma sencilla esas umbrales se obtienen aplicando una reducción de las dosis que ahora se admiten en los códigos de buenas prácticas agrarias o en los planes de acción, una reducción del orden del 10%. En general, en algún caso puede ser un poco más, un 20%, y él sostiene que con una pequeña reducción se obtienen grandes mejoras en la reducción de esa contaminación. Él nos da ese titular, de manera que ya nos traslada que para obtener esos excedentes, lo que hace falta es que los organismos competentes, obviamente las comunidades autónomas, trabajen en la línea de esa reducción. Y obviamente los planes de acción son planes, son papel, y lo importante es que luego los usuarios vean viable que eso se puede conseguir. Esa es la línea que nos marcan con esos umbrales de excedentes que se han puesto. En las versiones primeras de la normativa de nitratos se ponía la tabla de umbrales máximos de excedentes que tenemos en las normativas, pero además se ponía una tabla de dosificaciones necesarias para acompañar a esos excedentes. Esa tabla al final no se ha recogido por tema de, pues bueno, porque hubo distintas aportaciones, alegaciones, se admitieron y esa tabla no se ha recogido, pero la coherencia lógica sigue estando. Si queremos llegar a esos umbrales, lo que hay que hacer es reducir un poquito esas dosificaciones para conseguirlo. Este es el razonamiento, ¿vale? Y Miguel Ángel, hoy se lo decíamos tal cual, y nos decía, mira, esa es la línea en la que hay que trabajar. Otra línea, bueno, pues a lo mejor nos despistaba, pero trabajar en esa línea es lo que entendemos desde el punto de vista técnico y científico por donde hay que ir. Y en ese sentido dice que la estrategia de la granja a la mesa pues tiene una cierta lógica también y viabilidad. Ojalá esto sea así y entre todos consigamos demostrar que esto ocurre. Bueno, me estoy enrollando demasiado, me vais a perdonar, pero la reducción a 25 años me ha parecido muy interesante en los comentarios y la importancia que le habéis dado. Es verdad que la normativa dice que 25 años con carácter general, pero luego si la viabilidad de la inversión lo requiere puede ser más.
Lo que sí que os digo es que las normas, las concesiones, autorizaciones a nivel europeo, creo que los plazos también son muy cortos. Lo que pasa es que las renovaciones pues, son pues, más ágiles, más fáciles, pero los plazos cortos para que todo se pueda volver a renegociar y adaptar a las circunstancias. Entonces, bueno, es un poco en la línea que se ha adoptado, eso sí, por supuesto, como el artículo no lo hemos podido leer tranquilamente, pero sí que admite que en el caso de que la viabilidad requiera más, se puede justificar y con esa justificación se puede tener en cuenta por parte de la Administración hidráulica. Lo de los 25 años afectan a los nuevos, no a los existentes, por supuesto. Por supuesto, eso como decía antes, estas normas son para las nuevas solicitudes, para las ampliaciones. Lo existente tiene su derecho, tiene su plazo y eso es lo que hay que respetar, puesto que el derecho está asignado. Protección a la conveniencia. Me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho sobre la limitación de granjas. Cuidado, en zona de policía. No entendamos que esto es y solamente en zonas vulnerables o zonas de o reservas hidrológicas. No pensemos que esto es una prohibición general. Ciertamente en coherencia con las comunidades autónomas, pero nosotros en zona de policía y de dominio público tenemos también un papel y una competencia de preservar la calidad y el estado de las masas de agua. En base a eso se ha puesto esto en una normativa. No obstante, en la participación pública estamos deseosos de ver cómo los organismos autonómicos pues nos dan una imagen de este artículo que hemos puesto para que nos digan a ver qué visión tienen de esta norma. La coherencia y la coordinación se tiene que asegurar a partir de los informes que se elaboran las administraciones ante cualquier acto administrativo. Cuando hay un estudio de impacto ambiental, la autoridad ambiental pide informe a la Confederación y en ese informe es donde la Confederación establece sus criterios que ya la aprobación ambiental deberá tener en cuenta, con lo cual la coherencia debería estar. Zonas vulnerables que han revertido, habéis dicho, me gustaría saber qué zonas vulnerables han conseguido recuperar su nivel de nitrato a valores admisibles. Y de verdad, si lo tenéis en la cabeza, por favor, mandadnos un correo inmediatamente porque estoy deseoso de encontrar ejemplos que sean claros en esa dirección. Obviamente, si ya cumple, esa zona tendrá que dejar de ser vulnerable, pero es que la Unión Europea está continuamente ya no escuchando, está viendo datos. Cuando las estaciones de control, las redes de control, que tienen ya todos los datos, saltan por encima de los límites admisibles, de 50, te dice que lo declares vulnerable. Y al revés también. Pero es que el problema que tenemos es que por más medidas que aplicamos, no recuperamos. Y por eso también viene esta línea que hemos establecido en la normativa, que es decir, vamos a ser un poco más rigurosos porque va a venir un piloto de la Comisión Europea. Hay zonas con problemas, como un ejemplo, por ejemplo, el Mar Menor, y cuando estalla, nos estalla a todos. Entonces tenemos que tomar medidas antes de que estalle, y esto nos interesa a todos, a los primeros, a los productores. Tenemos que tener una cuenca que tenga la etiqueta y el adhesivo de sostenible, porque nuestros productos son sostenibles y somos sostenibles. Esa es la apuesta que queremos iniciar con este plan. ¿Eso lleva sacrificios? Los lleva. No puede ser de otra manera. Las etiquetas no son gratis, pero tenemos que asumir que eso merece la pena. Esa es una apuesta de fondo del plan y bueno, que se somete, por supuesto, a consideración y valoración. Bueno, ya agilización, digitalización, coordinada de administraciones, lo firmo y además se hacen cosas en este sentido para que los procedimientos sean cada vez más rápidos. Y incentivos para las buenas prácticas, espero que esos sean los ecoesquemas de la PAC, no lo sabemos todavía, se está trabajando, pero ahí hay un recurso para apoyar esas buenas prácticas a amplio nivel, ojalá eso sea así. Y luego ya pues lo de las sesiones presenciales, bueno, ojalá podamos, yo de todas formas el formato presencial, el formato online, creo que aquí nos juntamos gente de muchos sitios y eso es muy bueno. Porque aquí nos escuchamos de todos los lados y eso se hace de una manera muy fácil. En presencial habría sesgos. Es verdad que el trato sería distinto, el nivel sería distinto, pero habría sesgos por la distancia y por la facilidad de movimiento. Bueno, esto ahora no tiene remedio, ahora está el planteamiento, estamos en las circunstancias que tenemos, en futuros procesos, por supuesto, lo valoraremos. El tema de los sedimentos, la normativa, los trabajos de sedimentos que iniciamos van dirigidos a hacer unos protocolos. Ese es el objetivo final, protocolos de gestión de sedimentos en embalses, en cauces. Ese es el futuro al que esperamos ir. De esos protocolos pues pueden salir normas que se recojan en el futuro allá donde quieran. Entonces, bueno, pues, esa es la idea, pero desde luego por el momento no estamos preparados para ello. Bueno, perdonad,
me he alargado un poquito, pero también me parece que ya que muchos de vosotros 22 lleváis en la sesión desde hace más de media hora, un poquito más, entonces me da pena que estéis aguantando y por lo menos que no escuchéis un poco la visión o el retorno de lo que se ha escuchado, pues lo tenemos. Así que nada, muchísimas gracias como siempre. Solo nos queda uno, el martes que viene. Vamos a las reservas hidrológicas, aunque en el título hemos puesto reservas naturales fluviales, nos hemos equivocado, son reservas hidrológicas porque hay también ríos, lagos y aguas subterráneas. Y bueno, pues es un enfoque mucho más concreto, pero también muy interesante, una de las líneas que el Ministerio lanzó ya hace años, que van avanzando. Yo creo que es bueno que nos paremos y veamos un poquito dónde estamos, los compromisos que supone y bueno, y saquemos ideas para el futuro. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de una semana, los que queráis. Muchas gracias.